La verdad es que la ocasión merecía que trajese un vídeo por fin al canal principal sobre esta temática. Hacía tiempo que no tratábamos esta temática en concreto aquí en el canal. La verdad es que en el último año hemos hecho muy pocos vídeos relacionados con la prensa del corazón. Creo que hicimos algo cuando condenaron a Rocío Carrasco, creo que fue. Hicimos también sobre la reina Leticia, algún que otro vídeo. Creo que alguno también de Anabel Pantoja. Sí, el de Anabel Pantoja lo estuvimos tratando aquí en el canal principal. Pero por lo general, a pesar de que este canal tuvo uno de sus mayores impactos cuando estuvimos tratando prensa del corazón española, con todo el tema de la docuserie de Rocío Carrasco y demás, esa temática la hemos movido a mi canal de Telesalseo, y aquí en el canal principal pues solamente lo tocamos cuando son cosas gordas, ¿no? Que yo vea que merezcan la pena. Y cómo no iba a merecer la pena la exclusiva que traigo hoy, y es que este podría ser el broche que pondría fin a toda esa temática, o tal vez no sea un broche, tal vez sea el nuevo comienzo a una nueva batalla. Tenía mis dudas respecto a esto, ya que había pasado mucho tiempo y se estaba acercando la fecha de prescribir, pero por fin Antonio David Flores ha presentado una macro demanda, una prometida macro demanda que yo confiaba en que no se iba a dar, y tenía varios motivos para pensarlo aparte del tiempo que estaba pasando. Por ejemplo, uno de los motivos que yo tenía para pensar que esta macro demanda no iba a existir, a pesar de que en su momento su abogado la prometió, era el hecho de que ya cuando demandaron por el tema del despido nulo, demanda que también ganó, además ganó bastante bien porque creo que fueron como 200.000 euros de indemnización, 32.000 euros por el despido nulo, lo que tenía que haber cobrado, 150.000 si no me equivoco de indemnización por haber vulnerado su honor en ese despido nulo, más las costas y los intereses. Por lo tanto, yo tenía mis dudas al respecto, ya que podría haber conflicto con la cosa juzgada, pero no hay ningún conflicto, y en este vídeo también os voy a explicar el porqué, porque también se aclara ese punto en la demanda. Tengo en mis manos ese documento de 1500 páginas del que en estos momentos pocos medios están hablando y pocos han dado detalle. De hecho, a esos escasos detalles que se ha dado sobre esta macro demanda le faltan un montón de cositas más. Evidentemente no os la voy a leer entera, son 1500 páginas y tenéis que entender que son 1500 páginas por la cantidad de contenido que tienen. Al final, la mayoría de las páginas son transcripciones y minutajes de todos los programas de televisión que están incluidos en esta macro demanda. Más en concreto, 13 episodios de la docuserie Rocío contar la verdad para seguir viva, 127 programas de Sálvame, de los que echaban por las tardes, 18 deluxe, que ya sabéis que era el Sálvame de los viernes por la noche, la edición deluxe, 20 programas de Socialité, programa que a día de hoy todavía echan en Telecinco, aunque ya con otra productora, otros logotipos y otros presentadores, y 5 programas, era la segunda docuserie en el nombre de Rocío. 13 más 127 más 18 más 20 más 5. Estamos hablando de 183 programas minutados. Seguramente habría muchos más programas que fueron descartados. Hay un montón de contenido que también podría ser difamatorio para Antonio David Flores y que también podría tener que ver con algunos de los demandados, pero bueno, entiendo que aquí Iván, que ha hecho un gran trabajo en esta macro demanda, ahora os explicaré todo, pues habrá valorado y habrá considerado que algunas cosas las mete y otras no. El segundo dato exclusivo que os voy a dar son los demandados, y es que a pesar de que han salido en varios medios de comunicación ya la lista de demandados, no se han dicho todos, ni se ha dicho el nombre de todos los demandados, ni se han dicho todas las cantidades que pide Antonio David. Por ejemplo, se ha dicho que se demanda a Mediaset España, pero no solamente se demanda a Mediaset España, se demanda al grupo español, se demanda a todo el grupo europeo, se demanda al grupo audiovisual SAU, que esta es la sociedad que se encarga del Mitele, básicamente, para que me entendáis, el contenido digital que se sube a internet. Mitele, todo el mundo sabe cuál es la página de Mitele, que bueno, que también sería la mercantil con estas 5. Y por último, Radical Chain Content, que es la antigua Fábrica de la Tele. La Fábrica de la Tele ya sabéis que no es la OSA Producciones la que se está encargando ahora de hacer este nuevo Sálvame en televisión española, sino aquí nos referimos a la Fábrica de la Tele, la que se quedó en Telecinco. Mediaset en su momento pues se quedó con toda la productora completa, y los antiguos propietarios de la Fábrica de la Tele crearon la nueva productora que primero se llamó Fabricantes, han hecho el programa Quickie y todas estas cosas en YouTube y en el canal TEM, y finalmente pues se llaman la OSA TV. Bien, pues a este conjunto de sociedades Antonio David Flores pide en su demanda casi 2 millones de euros. Doña Rocío Carrasco Moedano, a Rocío Carrasco le pide 1.628.000 euros. A Óscar Cornejo y Adrián Madrid, a los que les pide más de 1,5 millones de euros. Yo personalmente lo voy a sumar, pero creo que con Óscar Cornejo y Adrián Madrid
no tiene nada que hacer y ahora os explicaré el porqué. Yo voy a comentaros un poco ahora todos los motivos por los que ha demandado a cada uno de los demandados, y aparte de daros un pequeño resumen de los motivos de cada uno, también os voy a dar un poco mi opinión, como he hecho siempre. La de Óscar Cornejo y Adrián Madrid os la voy a dar ya, antes de continuar con la lista, y es que básicamente eran los propietarios de la productora cuando pertenecía a ellos, y creo que esto a día de hoy, o sea, creo que no sirve. Creo que Mediaset, cuando adquiere la productora, la fábrica de la tele, la que era la fábrica de la tele, adquiere todo. O sea, creo que adquiere las deudas, las multas, todo lo que tenga pendiente. Por lo tanto, creo que también las responsabilidades. Así que yo personalmente creo que Óscar Cornejo y Adrián Madrid se van de rosita. Rocío Carrasco es la principal demandada, eso qué duda cabe, porque anda que no soltó por la lengua. También precisar que esta noticia la ha visto mal escrita en los medios. Antonio David Flores, la fábrica de la tele como tal ya no existe, ¿eh? La fábrica de la tele la compró Mediaset y le cambió el nombre. Evidentemente le ha demandado a esa sociedad, no a la OSA Producciones, como se ha comentado por ahí, no, a la sociedad, la fábrica de la tele, que ahora ya no se llama así, se llama Radical Content, no me acordaba del nombre, y es de Mediaset. ¿Esto qué quiere decir? Pues que Óscar Cornejo y Adrián Madrid, una vez más, han sido los listillos del pueblo, se libraron de la operación de Luz y también se van a librar de esta. Ellos fueron los productores de Rocío contar la mentira para pagar Hacienda, eran los dueños de la productora, pero nunca hicieron declaraciones. Entonces, como vendieron la productora, ahora la tiene Mediaset, Óscar Cornejo y Adrián Madrid no van a ir a juicio, y la OSA Producciones no está demandada. Está demandada la fábrica de la tele que producía Sálvame, que produjo ese documental de Rocío Carrasco, que ahora es, repito, propiedad de Mediaset, Telecinco, y se llama Radical Content. Esto hay que precisarlo. A ver, que van a juicio no lo sé. Lo mismo después de la contestación a la demanda y de la audiencia previa, pues ellos quedan fuera. Lo que sí que creo que Antonio David aquí puede palmar costas. Mucho, porque les pide 1,5 millones. A Carlota Corredera le pide 281.900 euros. A Jorge Javier Vázquez, un poquito menos, pero también una elevada cantidad, 207.000. Ana Bernal Triviño, a la periodista especializada en violencia de género, casi 180.000 euros. A la psicóloga Sonia Cervantes, la psicóloga que siempre colabora con la fábrica de la tele, de hecho a día de hoy todavía sigue colaborando, ha estado colaborando en Tentáculos, en Quickie y todas estas cosas, le pide 43.200 pavos. A Monse Suárez, un poquito más de 200.000 euros. A Kiko Hernández, 168.750 euros. A María Patiño, que está incluida en esta demanda, recordaros que hace poco ganó la penal, ¿no? Y ella celebró haber ganado la penal, pero como ya hablamos, ahora queda probar por la vía civil. Esta mañana, a las 8:15 de la mañana, tenía 5 llamadas perdidas y un mensaje. En ese mensaje había un documento. Me desperté y me asusté, pero abrí el documento. Ha llegado el momento de comunicaros a todos y con algún que otro tipo de detalle que María Patiño Castro ha sido absuelta por el delito de calumnias e injurias interpuesto por Antonio David Flores. Bien, pues se pide 283.475 eurazos. A Laura Fa, 153.750. Miguel Frigenti, 134.000. Marta Nebot, esta, si no me equivoco, es una de las que no se había anunciado. Bueno, pues a Marta Nebot le pide 38.000 pavos. A Belén Ro le pide 119.000. A Mar Giró, también 38.000. A Quique Calleja, 24.000, casi 25, casi 100.000 euros, 92.325 le pide a Alonso Caparrós, y otros 34.000 euros le pide a Isabel Rábago, ¿vale? Faltaban por anunciar, no se habían anunciado el resto de sociedades de Mediaset, aparte de Mediaset Europa. Belén Ro tampoco se había anunciado. María Patiño se anunció después, por lo que sea, no sé por qué, en una primera instancia no se anunció, pero después sí. Pero Belén Ro sí falta Belén Ro, y si no me dejo a nadie más fuera, Marta Nebot no se había anunciado, y la psicóloga. También vais a ver ahora a continuación en el vídeo que hay otros colaboradores y otros famosos que se mencionan también en esta demanda, que también hacen en el programa, en los programas, acusaciones delictivas a Antonio David y afirmaciones injuriosas, pero sin embargo no son demandados. No entiendo el motivo, pero os lo voy a analizar. Aparte del dinero que se piden, que vienen a ser, según más sale en la calculadora, espero no haberme dejado nada o no haberme confundido, 5.720.175 euros. Apenas faltan
sean un poquito más, bueno, un poquito menos de 300.000 para los 6 millones. Ha pedido casi exactamente la misma cantidad que le pidió en su día a Rocío Jurado. Hay mucha gente que afirma que esta es una demanda, que Antonio David la tiene ganada, que es un juicio que tiene ganado de calle. Yo personalmente os voy a ser lo más sincero del mundo y sabéis que este caso lo he cubierto y lo hemos tratado. Yo creo que este tema, el tema de la docuserie de Rocío Carrasco y Antonio David y demás, yo creo que este tema en YouTube nos lo hemos llevado nosotros en este canal. Hemos sido el canal más visto de este tema, el que más informaciones ha tenido, el que ha tenido aquí a Antonio David y todo el rollo ese, ¿no? Y creo, sinceramente, que Antonio David va a ganar gran parte de la demanda, pero evidentemente no completa, ¿vale? O sea, no va a ser una estimación completa. De hecho, me atrevería a decir, que ya os digo, no soy abogado, me puedo equivocar, siempre os digo esto, porque luego me ponéis los clics, ¿te has equivocado? No sé, claro, es que soy youtuber, ¿vale? Pero creo que toda la lista de demandados no va a ser estimada. O sea, creo que va a haber gente a la que Antonio David le va a tener que pagar las costas. Ahora entraremos en eso, ¿vale? Primero os voy a dar unos datitos más, un poquito de contexto de la demanda y ya luego vamos a pasar a los demandados. Os voy a hacer un pequeño resumen del porqué de cada uno y a los no demandados, que también son importantes. Hay una cosa que no se menciona sobre la petición en esta demanda. Tenemos que tener en cuenta que una demanda es un procedimiento civil, ¿vale? No estamos hablando de un delito que hayan cometido contra Antonio David. Él no está reclamando nada penalmente, él no está persiguiendo una multa, un castigo penal, una pena de prisión. Esto es civil. Cuando tú pones una demanda a alguien civil, lo que le estás reclamando son unos daños, ¿vale? Una indemnización que tú consideras que esa persona pues te debe la pasta. Esa persona, esa sociedad, esa empresa o lo que sea. Esto es un procedimiento civil. Hay una petición de dinero, hay una petición de eliminar todo el contenido, ¿vale? Que está subido a las redes de la red de Telecinco, ¿vale? Tanto en Twitter como en las páginas estas como telecinco.es o Mi Tele, ¿no? En la plataforma de Mi Tele. Bien, que se elimine todo. Y también hay otra petición importante que a mí me ha parecido muy curiosa y me llama la atención que no la hayan mencionado en los medios. Y es la lectura del fallo. Siempre cuando es derecho al honor, ¿vale? Cuando es la reputación de alguien, no se puede pedir otra cosa, ¿vale? Al final la reputación y la imagen dañada de alguien no se puede reponer como tal. Lo que se compensa y lo que se paga por el honor es dinero y se pide siempre la lectura del fallo. En la otra ocasión era también civil, ¿vale? El tema del despido nulo es civil, es una reclamación, ¿no? Pero al ser un tema de despido nulo, al ser un tema mercantil, pues no se exige la lectura del fallo, ¿no? Aunque también se consideró vulnerado el honor de Antonio David en la forma de despedirlo. En esta no solamente es que se pida la lectura del fallo, en la cadena de Telecinco, ¿vale? En la cadena de Telecinco, en las páginas web relacionadas con Telecinco, en todas las páginas web donde se ha publicado todo el contenido que está demandado, en Mi Tele, y además se pide de forma muy curiosa y muy bien pensado por parte de Iván, el abogado de Antonio David, que yo creo que se lo van a conceder. Reproducir y dar lectura íntegra y a sus expensas la sentencia que en su día se dicte en el presente procedimiento en el canal de televisión Telecinco el miércoles inmediatamente posterior a la notificación de la sentencia a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 7 de la tarde y a las 10 de la noche. Además, el viernes inmediatamente posterior a la notificación de la sentencia a las 10 de la noche. Además, el sábado inmediatamente posterior a la notificación de la sentencia a las 2 de la tarde. Horarios de emisión de los programas objetos de la presente demanda, ¿vale? Asimismo, se le prohíba a dichos codemandados a reproducir total o parcialmente los documentales, programas y debates objetos de la presente demanda, tanto en el canal de televisión Telecinco como en cualquier medio de difusión, cualquiera que sea su naturaleza, que pertenezca o del que participe directa o indirectamente. Este último punto, ¿vale? Dentro de esta petición no estoy de acuerdo. Por ejemplo, a mí me parece genial que pida toda la difusión posible, ¿no? Y en distintos horarios y en distintos días. Yo de hecho eso lo veo de puta madre, ¿no? Que lo haya puesto en diferentes horarios, coincidiendo con los programas de televisión. No sé si se lo van a conceder porque lo lógico y lo normal, o como mucho a lo mejor en 3 o 4 programas diferentes, pero en el mismo programa leerlo en varias ocasiones, creo que no se lo van a conceder porque no tiene mucho sentido. Pero ya el tema de censurar y de prohibir que no se emita absolutamente ningún clip, ningún contenido de los documentales y de los programas, pues no tiene sentido, porque en todo caso depende del contexto. O sea, yo puedo poner un extracto de la docuserie siempre y cuando no sea un momento en el que se esté vulnerando. Bueno, yo puedo poner lo que quiera porque yo no voy a estar condenado, ¿no? Me refiero a ellos estando condenados, les puedes pedir en todo caso que no vuelvan a emitir el programa, pero un trozo, a lo mejor, si es un trozo en concreto, aunque sí que es verdad que pensándolo bien, es muy difícil encontrar un trozo en concreto que no
no se le impute a Antonio David la condición de maltratador. Pero bueno, es muy relativo este punto, ¿vale? Pero me ha llamado mucho la atención. Contexto de la demanda. Os he enumerado la cantidad de programas que están incluidos en esta demanda. Os repito, 13 episodios de la docuserie Rocío contar la verdad para seguir viva, 127 programas de Sálvame, 18 programas deluxe, 20 Socialité y 5 del programa En el nombre de Rocío, que es la segunda docuserie. Estos programas, ¿vale? Todo lo que está en la demanda comienza el día 21 de marzo. Todo el contenido de esta demanda es desde el 21 de marzo del 2021 hasta el 10 de enero del 2023, ¿vale? Hasta el último programa que Iván consideró que había que meter en esta demanda. Si os fijáis por la fecha de la demanda, ¿vale? Que se presenta el 10 de marzo, está firmada el 10 de marzo, ¿vale? Sería metida a trámite unas semanas después, pero vamos, el 10 de marzo va casi rozando la fecha de prescripción. ¿Qué es lo que será seguramente lo que haya decidido Iván? Pues Iván lo que ha hecho es, los 4 años que se tiene para presentar una demanda por vulneración al derecho al honor, pues ha esperado al tope a que prescriba para meter todo el contenido posible, ¿vale? O sea, si iba a empezar a demandar contenido que el primero era el 21 de marzo del 2021, que es la fecha de estreno de la docuserie, pues básicamente empezar a contar de ahí los 4 años y meter todo lo que se dé en esos 4 años, ¿no? No ha metido todo, ¿eh? O sea, para mi gusto, yo recuerdo algún contenido que también podría ser difamatorio por parte de esta gente hacia Antonio David, pero no han metido todo, no sé el por qué. También hay gente a la que no ha demandado, tampoco sé el por qué. Me imagino que tras estudiarlo, pues habrá gente a la que le interese demandar y gente a la que no. Tú al final eres libre de tomar medidas legales contra quien quieras y contra quien no, pues no. Lo principal que se reclama en esta demanda es que a Antonio David se le atribuye la condición de ser un maltratador a sabiendas de que no lo era. Y esto es muy importante, ¿vale? Porque hay que saber diferenciar entre una cosa que tú creas, tú eres libre de creerte el relato de una persona que se considera víctima y tú eres completamente libre de creerte lo que está contando. Y si esa mujer está contando un episodio de maltrato, tú como espectador eres libre de creértelo. Ahora, como colaborador de televisión, tienes que tener un poco de prudencia. Aquí hay varias cosas que para mí van a chocar entre la libertad de expresión y la vulneración al honor, como suele pasar en este tipo de procedimientos, porque si yo soy colaborador, ¿vale? De ese programa, pues yo puedo dar mi opinión. Y a mí Antonio David me puede parecer una mala persona, me puede parecer un trilero, me puede parecer incluso un manipulador, un embaucador, un fullero, ¿vale? Y eso no tiene por qué ser vulneración al honor, ¿vale? En esta demanda, que no os voy a leer entera, porque ya os digo que son los minutajes de 1500 páginas, hemos dicho que son casi 300 programas, creo que os he dicho, no me acuerdo ya cuántos he dicho, pero evidentemente no os voy a leer todo el minutaje completo, más que nada porque también lo hemos seguido en este canal y en Telesalseo y pues son todos los contenidos que ya sabéis. Os voy a señalar las cosas más importantes, ¿no? Pero básicamente yo creo que todo no se lo van a admitir porque hay cosas que están bajo la sana crítica, libertad de expresión, y yo perfectamente puedo decir que Antonio David me parece malo, que no se ha portado bien con Rocío Carrasco. Yo puedo perfectamente pensar que Antonio David no ha tratado bien a Rocío Carrasco. No tratar bien a una persona no tiene por qué ser una imputación de un delito de maltrato. Incluso puedo pensar que Antonio David no le suelta el brazo, que habla mucho de ella, que se lucra mucho de ella, que miente, que manipula, incluso que le ha puesto los cuernos. Todas esas cosas, desde mi punto de vista, entrarían en la libertad de expresión, y muchas de las cosas que ha metido en esta demanda, para mí, Javi Oliveira, no soy abogado ni el juez que va a llevar el caso, para mí es libertad de expresión. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en contexto, primero, ¿vale? Antonio David es un personaje muy público, muy polémico, ha vendido toda su vida, todas sus intimidades, se ha sentado cobrando un pastón hablando de todas sus relaciones y de todo lo que ha hecho dentro de ellas. Está expuesto a eso, ¿vale? O sea, no tiene la misma exposición un Antonio David Flores que el Merlos ¿no? Que ahora le acaba de ganar un juicio a Telecinco. No tienen la misma exposición, ¿vale? Y no tienen el mismo margen que aguantar de críticas e intromisiones a su vida. Otra cosa son las imputaciones de delito que sí se le han hecho y que sí estoy completamente seguro que habrá varios de los demandados que van a tener que pagar por ello. Ahora vamos a ir a cada uno de ellos, ¿vale? La cadena seguro, ¿eh? La cadena seguro va a tener que apoquinar, pero vamos, pasa que otra cosa ya sería, que yo creo que esto podría ir un poco enfocado a eso también y que sea el desenlace, es que se llegue a un acuerdo con la cadena a cambio de que Antonio David vuelva a Telecinco, ¿vale? Eso ya lo hablaremos. El tema del maltratador, cuando se sabía perfectamente que era inocente, aparte de utilizar términos como el de la violencia vicaria, que se utilizaba para imputarle una violencia a su exmujer a través de sus hijos, hay que tener muy clara varias cuestiones, ¿vale? En primer lugar, y muy importante, es que Rocío Carrasco puso una querella, una denuncia que fue al juzgado de la mujer, que me acuerdo que jugaba mucho con las palabras de Rocío Carrasco no ha denunciado por violencia de género, ella ha denunciado unas lesiones y ha ido directamente, cuando tú eres una exmujer o pareja y denuncias penalmente a tu expareja
juzgado tu pareja, eso va directamente por el juzgado de la mujer, ¿vale? Pero bueno, es muy importante. Todas estas imputaciones, todos estos señalamientos, ¿no? Más de 3 años tratando a este hombre como un verdadero maltratador, como si estuviera condenado. Cada vez que se debatía, ¿no?, sobre los supuestos delitos que había cometido este hombre, se añadía bien grande en cualquier parte de la pantalla el rótulo del 016, que es aquí en España el número de teléfono de atención a las víctimas de violencia de género. Es que resulta ser que en esa denuncia que puso Rocío Carrasco nunca se denunció casi ninguno de los episodios que ha narrado en esta docuserie. Entonces eso es lo principal y más importante, ¿no? Y es que Rocío Carrasco, al no tener éxito en su causa judicial, intentó hacer una justicia paralela, machacando a su ex, consiguiéndolo además, condenándolo mediáticamente, ¿no? En un juicio mediático. Hay una parte que para mí es fundamental y es muy importante para que condenen a la fábrica de la tele. Y es que una vez que el caso fue archivado, que por cierto el tema de que el caso fuera archivado fue de dominio público y fue muy noticiable. O sea, no era como algo que se llevase en secreto o que no se supiera. Aquí tenéis una noticia, ¿vale? De Rocío Carrasco declarando en el juzgado. Aquí tenéis otro, ¿vale? Todo lo que iba pasando en ese procedimiento se iba anunciando en la prensa. Antonio David se enfrenta a 5 años de cárcel por maltrato psicológico. Aquí en La Verdad. Antonio David Flores, feliz al archivarse la acusación de Rocío por violencia de género, ¿vale? Antonio David, esto en el español, gana la batalla a Rocío Carrasco. El juez archiva la denuncia por malos tratos psicológicos. La Audiencia Provincial de Madrid también ha sobreseído la causa de quebrantamiento de los derechos de custodia que pesaba sobre el malagueño. O sea, todo esto era bien público, ¿vale? ¿Y a dónde voy con esto? Pues a que la fábrica de la tele, principal productora de Telecinco en ese momento, la que llevaba casi todo el peso de la cadena, por no decir, bueno, sí, casi todo el peso, aparte de la de Unicor, que es la de Ana Rosa, tanto Sálvame como el de Luz, como Socialité, como todas las docuseries. En el 2019, cuando la causa fue sobreseída por una resolución judicial firme, lo contrataron para ser el nuevo colaborador fijo de sus programas. Por lo tanto, tenían bastante bien claro y comprobado que no estaban contratando a ningún maltratador. ¿Y a ti, Lidia? La pregunta es a quién no. Mira, todos conocemos a Antonio David hace años. No me lo puedo. La lista de la clase. ¡Bravo! ¿Le podemos dar una coquita o algo, una galleta? Mira, podríamos, ¿qué te parece, Belén, si le ponemos música a este momento? Y podemos decir, ¿quién lo diría? Eres tú, mamacita Rosalía. ¿Quién lo diría? Latra. Lidia Lozano. Papá. Yo lo único... Danos tu título de periodista. No, es broma. Lo único que espero que no fuera a bajar a las 8:20, sino que estuviera... Debería de haberte quedado en casa. Eso es lo que decimos todas las tardes. Claro. Es que no Menos mal que no he dicho si me hacía ilusión o no. A ver, porque encima no le iba a nombrar, iba a decir que a Rocío Carrasco era peor el titular. Que a Rocío Carrasco no le iba a hacer a ninguna ilusión, a nosotros sí, pero ya con lo que me acabas de decir, como si te tiras, vamos. A ver, Mira. El acuerdo entre la productora y Rocío Carrasco estaba clarísimo. Por una parte, Rocío Carrasco tenía todo el interés del mundo en que se debatiera sobre la inocencia o no inocencia de Antonio David, que se debatiera en todo el planeta si Antonio David era o no un maltratador, a pesar de que el procedimiento penal había sido archivado, que se denostara su figura tanto personal como profesional y así ella ganara algunos adeptos o incluso todos, ganando el debate mediático que la estaba dejando mal en los últimos 20 años. Y por otra parte, la mercantil de la fábrica de la tele generando un contenido espectacular con unas audiencias impactantes, audiencias completamente brutales que no se habían visto en televisión, pues yo no sé, ni mundiales, ¿no? Y partidos de fútbol así. Y a cambio, con alguna cantidad económica también se supone de por medio, bueno, o a lo mejor sería simbólica, no lo sé, Rocío Carrasco y Fidel les quitaban las demandas a ellos y a todo Telecinco que tenían puestas por todas las cosas que habían estado hablando de ellas hasta ese momento. El negocio era redondo. Este acuerdo no es ningún rumor, ni especulación, ni nada por el estilo. A esta demanda se
aporta como documentación ese contrato que Rocío y Fidel hicieron con la fábrica de la tele, acordando retirarle todas las demandas a todo Telecinco. Y al igual que os he dicho lo de la fábrica de la tele, también hay una cosa que señala muy bien Iván, muy bien traído, y es que con esto también enganchas a Telecinco entero. Es que no solamente es que la productora fuese responsable del contenido que se emitiera en esos programas. Para mi gusto, Iván, el abogado de Antonio David, ha enganchado muy bien a Telecinco y a su intención, porque aparte de que todo el contenido de la parrilla, incluso de otras productoras, iba relacionado con esto en esas épocas, algunas veces, sobre todo cuando estaban echando la primera docuserie, los titulares de Rocío Carrasco abrían los telediarios de Telecinco. Esto ya no es cosa de la productora. Antes de comenzar a entrar en los demandados y sus causas, me gustaría aclarar unas cuantas de manipulaciones y mentiras sobre el procedimiento de violencia de género que se señalan en esta demanda. Ya os digo, esto es lo que demanda Antonio David, ¿vale? La demanda es de él. Aquí su abogado habrá puesto lo que le interese a ello y luego ya veremos a ver qué pasa en sala. A finales del 2018 ya se había acordado el archivo y sobreseimiento provisional del procedimiento instado por la señora Carrasco frente a Antonio David mediante resolución judicial firme, sin ni siquiera haberse producido la apertura de juicio al no existir indicios racionales de criminalidad para ello, siendo dicho archivo y sobreseimiento provisional firme, un extremo absolutamente conocido por el público en general y por los demandados en particular. Yo aquí discrepo con una cosa, y es que creo que la cadena sí, la productora también, sobre todo la productora, pero bueno, pero todos los demandados no son conocedores de si Rocío Carrasco miente o no. O sea, yo estoy allí de tertuliano y estoy opinando, y me está contando Rocío Carrasco que Antonio David la cogió de los pelos y la chocó con una mesa. Yo no sé si esto es verdad o mentira. Yo no sé si un documento de los que está enseñando Rocío Carrasco está sesgado, está manipulado. Yo estoy allí para comentar una docuserie. Se entiende que la cadena y la productora me está diciendo que ha comprobado toda la documentación. Entonces, ¿hasta qué punto no? O sea, yo voy a decir, si me está contando Rocío eso, pues ¿qué voy a decir? Porque eso es una barbaridad, ¿no? Si alguien me está contando que otra persona le ha cogido el pelo y la ha golpeado, pues ¿qué voy a decir? Porque es una barbaridad, ¿no? Entonces, que se demande a personas que han dicho algo así en base a lo que está contando Rocío Carrasco, no sé hasta qué punto una persona es responsable de opinar de eso. Hay una cosa muy importante que me gusta mucho y os la quiero contar, porque es que esto creo que además no se ha contado, y es que Rocío Carrasco en esta denuncia, en uno de los pasos que dio en esta denuncia, pretendía pedir como medida cautelar, hacer especial mención a cuánto criticaron a Gloria Camila por esto cuando la segunda docuserie, que además la retrasó, ¿no? Pero Rocío Carrasco fue más allá y se marcó lo que yo llamo un Pepe Navarro, porque Pepe Navarro ha intentado hacer esto en muchas ocasiones, que no se hablara de ella, que Antonio David no pudiera hablar nada de ella, ni de lo relacionado con su relación con él, sus denuncias, sus demandas, la relación de ella con los hijos. O sea, intentó básicamente ponerle un muro a la libertad de expresión de otra persona. Y que como esta petición, esta medida cautelar fue desestimada por motivos obvios, no puedes pedirle a alguien que no pueda opinar de ti o contar cosas sobre ti, pues entonces procedió a esta nueva estrategia, ¿no? Que fue machacarlo en televisión. Que ya os digo, por una parte negocio, además por lo visto había algunas deudas por ahí gordas que tenía Rocío Carrasco, y por otra parte, pues ya que no le había resultado la justicia no real, pues intentarlo con una justicia paralela que viene a ser la mediática, ¿no? Lo que siempre hemos llamado un Me Too. Ya hemos tratado aquí varios casos de esto, ¿no? Amber Heard, alguna que otra youtuber. Además hay una cosa que hacen en el programa por toda la cara, y es que a varios de los colaboradores que eligen para estos programas los autodefinen como expertos en violencia de género, y ahora ellos te hablan con esa falacia de autoridad como si fueran alguien importante a quien tener en cuenta. Por ejemplo, la mamarracha esa de la periodista de Ana Bernal Triviño, una especialista en feminismo, ¿no? Una especialista en violencia de género, y dice cada payasada que flipan, ¿no? Pero bueno, aparte de periodistas especializados en violencia de género, periodistas, psicólogos también, ¿no? Hay una psicóloga que ya habéis visto que está demandada. Entonces, claro, básicamente lo que querían era generar en toda la audiencia, cuanto mayor mejor, la idea de que Antonio David pues era un maltratador y que la justicia estaba equivocada. De hecho, durante todos estos programas están criticando a los jueces, criticando a los fiscales, criticando a todo el mundo, ¿vale? Ellos saben más que los jueces. Y además mencionando en varias ocasiones de manera literal que el caso puede que tuviera novedades porque estaban haciendo la docuserie. O sea, imagínate la payasada que coló a mucha gente, ¿vale? De que un caso penal archivado se pueda abrir porque la persona que ha intentado denunciar sin éxito, sin demostrar absolutamente nada, vaya ahora a la televisión y cuente otras cosas diferentes que no son las mismas que ha denunciado. Payasada histórica, mamarrachada, o sea, como entretenimiento lo que quieras, pero judicialmente no funciona así. Evidentemente, como os estaba diciendo al principio, se toma en cuenta la ya condena por el despido nulo. Ya sabéis que Antonio David, una hora antes de que empezara el lunes Sálvame, día después del domingo que se estrenó la docuserie, él estaba convocado para ir a Sálvame a opinar de la docuserie y se le desconvocó una hora antes de las 4 de la tarde que empezara el programa.
por vía email. Pero hay una cosa ahí que es fundamental y es muy importante, y el hecho de que exista ya esta condena por el despido nulo, además por vulnerar el honor mientras que se hacía ese despido nulo, pues es un punto al favor que seguramente le va a servir mucho también a Iván para ganar esta, ¿vale? Y es que, como bien marcaron en esa sentencia, resulta ser que esta gente que ya tenían grabada la entrevista a Rocío Carrasco, ya sabían lo que Rocío Carrasco contaba, ya sabían lo maltratador que era Antonio David, ¿no? Lo grave que era, ¿no? Ya habían editado el programa, ¿vale? Pues a pesar de que conocían todo el contenido de la docuserie, porque habían grabado, habían editado y habían escuchado a Rocío Carrasco, lo dejaron ahí todos los días anteriores a que se emitiera el documental para tener a Antonio David allí reaccionando al tráiler y ver cuál era su reacción en exclusiva en Telecinco, tenerlo ahí, a que Rocío Carrasco fuera a hablar. Durante todos estos años, y por ejemplo voy a hablar de Lidia que está aquí, cuando Lidia me ha llamado por teléfono y me ha preguntado algo, yo le he explicado mi versión y la he apoyado con documentación. Y me ha dicho, oye David, esto es así, a Lidia le han puesto demandas. En definitiva, lo que vengo a decirte es que son profesionales que se dedican al medio desde hace muchos años y que no les vale solamente la versión de una persona, sino que te piden más. O sea, aquí los dueños de la productora, los presentadores que habían visto ya algún episodio... Bueno, de hecho aquí el presentador afirmaba, aparte algunos colaboradores también, haber visto la primera entrega de la docuserie. O sea, lo tenían ya editado, ¿no? Pero aquí resulta que no les parecía a Antonio David muy maltratador, porque lo tenían ahí. Cuando ya se generó todo el revuelo el domingo por la noche, entonces decidieron el lunes, una hora antes, no convocarlo, ¿no? Desconvocarlo. Básicamente lo tuvieron allí toda la semana antes para ir humillándolo delante de todo el mundo y para ir preparando la soga al cuello. Ella se encuentra en la necesidad de hablar y lo ha hecho ahora. Ella siente que ahora puede hablar. Y me parece bien, pero si yo no he dicho que no hable, al revés. Es que a ti te hubiera gustado que estuviese en silencio porque mira, a ti te desmonta el chiringuito. Bueno, ahora hablamos del chiringuito, sí. Claro. ¿De acuerdo? Ahora hablamos del chiringuito. Lo que te quiero decir con esto es, mira, Antonio, yo, ¿me permites que llevo decirte 25 una cosa? Años, espera un segundo. Sí, y me cuentas, sí, ¿me permites decirte una cosa? ¿Me dejas sí, esto y te voy a dejar zanjamos 20 el minutos tema? hablar solo, que es una reflexión que acabo de hacer. Creo que ¿cómo se llama? Serie documental. Esta docuserie, para empezar, no te va bien. Pero es que, perdón, que es lo que te quiero decir. Sí. Pero es que luego, con esta actitud que ya te conocemos, es que te va a ir peor. Es que ¿sabes qué ocurre? Y ahora ya habla. Que veo que estás atacándome a mí por lo que tú has visto en el capítulo 0. ¿Cuándo? ¿Crees que te estoy atacando? Sí. ¿Qué te he dicho de para atacarte? Sí, bueno, es la sensación que tengo. Pero ¿qué te he dicho Pero para es que la te sientas sensación que tengo. atacado? Pero bueno, ¿qué te quiero decir? No, ¿qué te he dicho para que te sientas atacado? Desde el inicio, Jorge. ¿Pero qué te he dicho? Que da igual, que no voy a entrar en la historia. Pero, que por quiero favor. ir a lo que quiero ir. Madre mía. De verdad, que quiero ir a lo que quiero ir. Sí, mira. Hostias, fíjate, es que mira, estoy confirmando es que mira una todo cosa, lo que he mira visto una cosa. en el episodio 0. Mira una Todo cosa. lo que he visto. Vale, perfecto, estupendo. Mira una cosa, al final quieres imponer tu opinión sobre la opinión de otra persona. Y si tenemos opiniones diferentes, yo creo que eso... Esta es parte de la sentencia de aquel despido nulo, ¿vale? Esta jugadora comparte, desde luego, la necesidad de utilizar los espacios de difusión público para sensibilizar en materia de violencia de género. Pero ello no puede hacerse a costa de vulnerar los derechos fundamentales de una persona que, habiendo sido investigada en relación a esos mismos hechos, no ha resultado condenada, por no haberse constatado indicios suficientes para transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado, ni por tanto para que respecto de él se haya formulado acusación. La forma en la que se comunica y publicita el despido del actor, la vinculación de dicho despido a la convicción de la empresa de que el demandante es un maltratador y, en especial, la voluntad clara de transmitir dicha convicción a la opinión pública, constituyen una intromisión ilegítima en el derecho al honor del trabajador, que provocan en la consideración ajena su desmerecimiento, descrédito y menosprecio, y vulneración que ninguna persona trabajadora tiene obligación de soportar. Y mucho cuidado, porque hay que recordar que no solamente es que se le despidiera a Antonio David, que era el protagonista al final, ¿no? Sino que también se señalaba insultándoles y llamándoles negacionistas, e incluso se les echaba del plató, que eso no se ha visto jamás, o sea, qué vergüenza, a todos aquellos tertulianos que no comulgaban con el testimonio de Rocío Carrasco.
Por supuesto que he vendido mi vida, claro. Lo he dicho la primera. Es que yo creo que se mezcla Pero todo. que ya vale de comparaciones, porque está todo el mundo... Y hay una cosa que se me ha olvidado. Ah, venga. Y cuando me he equivocado de algo del padre de mi hija, he tardado 2 días en pedir perdón. Y en decir que me he equivocado. Porque siempre ponen el vídeo que está todo el día ese vídeo metido. Así que para que lo sepáis. Y ya... Los tweets. Bueno, pero también te digo una Y cosa, ya, que a Jesulín se le ha calificado de mal padre de toda la vida. Creo yo, ¿O no? ¿O hay alguien que dude que como padre de tu hija es un mal padre? ¿Me vas a decir tiene que ver No, eso? que digo que se puede decir que un padre es un mal padre o no se puede decir. Perdona, se puede decir, ¿no? pero a mí me vas a comparar... digo yo. Perdona, a mí me vas a comparar mi caso Que con no, el que de no Rocío comparo nada, Carrasco. que tu Vale. padre, que este Lo he Jesulín dicho con yo su la hija primera. es un mal padre. Yo la Y primera. ya está. Yo la primera Y lo he para mí, dicho. Rocío con su hija es una mala madre, para mí. Vale, pues Oye, para para ti. el que no quiera, pues no, que no. Estamos no aún pasa en nada. eso, Montero. Madre mía. ¿Eh? No podemos Esto es aún muy estar en Bueno, eso. para mí, como yo lo veo, pero como yo, ¿por qué lo veo? Antonio, Pero Están diciendo que eso se es- está yendo la No voy a continuar presentadora. trabajando con Antonio Montero. Si Antonio Montero se queda en el plató, yo me voy. bueno, pues me voy. No voy a permitir que después de todo lo que hemos contado y después de todo lo que hemos explicado, este señor se permita el lujo de llamarle mala madre a Rocío Carrasco delante de mí. No, lo voy a permitir. Bueno, pues no. Si él se queda en plató, yo me voy. No, me voy yo. Pues te lo agradezco. Sí, hombre, claro, no te preocupes. Se acabó. Se acabó. Esto es una pena. Se acabó. Esto no es un juego, ¿eh? De hecho, hubo un momento en un deluxe completamente vergonzoso en el que Miguel Frigenti reconoce haber apoyado a Rocío Carrasco para poder tener más días trabajando en Sálvame. Y bueno, ahora pasemos a los demandados. Ya os he estado comentando un poco con la cadena, con todo el tema de la cadena, tanto Telecinco como Mediaset, como las plataformas de Mi Tele y demás, pues al final son responsables y con toda la intención de lo que se está publicando en ellas. Sobre el tema de Adrián Madrid y Óscar Cornejo ya os he dicho lo que pienso, y ahora os voy a comentar primero con los que yo creo que sí van a ser condenados. Esto no quiere decir que yo vaya a acertar, esto es mi opinión, ¿vale? Primero os voy a comentar los que yo pienso que van a perder la demanda y le van a tener que pagar a Antonio David. 1. Rocío Carrasco, la protagonista de esta demanda. Siempre os he dicho en muchas ocasiones que veía muy complicado y que si yo fuera Antonio David pues a lo mejor no la hubiera demandado por el tema de que hay una cosa que se llama ánimo retorquendi y básicamente consiste en que cuando una persona te difama, si tú la has difamado antes, pues se puede alegar que no hay un ánimo de difamar, sino que hay una contienda y una pelea de ambos, ¿no? Y que se hace con el ánimo de responder, y entonces sería muy torpe por parte de Antonio David demandarla por llamarle maltratador, porque si ella alega que es su vivencia, que ella lo ve así, que ella se siente maltratada y además alega todo lo que él lleva 20 o 25 años hablando de ella en todos lados, pues a lo mejor lo puede perder. ¿Qué es lo que pasa? Que leyendo esta demanda me encuentro con algunas cosas, y una cosa es una contienda que tengáis los dos, una cosa es tu punto de vista, tu pop, como tú te consideras, ¿no? Y que algunos episodios puedan ser la palabra de uno contra la del otro, pero otra es haber faltado a la verdad y que Antonio David lo pueda demostrar en algunos episodios en concreto que hayas contado. Por ejemplo, hay un episodio donde ella habla, esto lo estuvimos hablando, ¿vale? Ya sabéis que tenemos un vídeo que se llama Game Over Rosito, Rocío Carrasco Yo No Te Creo, podéis encontrarlo en el canal, ¿vale? Hay uno que se llama Rocío Carrasco Yo No Te Creo y luego un directo que hicimos, ¿vale? Que es el Game Over Rosito, donde os comento todo extensamente, es un vídeo de 3 horas, ¿no? Donde desmontamos completamente el documental, porque yo, sin haber vivido con ellos, encontré contradicciones, ¿vale? Que eran objetivas, encontré mentiras que eran objetivas, ¿vale? Ella hablaba de que Antonio David, cada vez que iba a darle los niños, ¿no? O ella dárselos a él, ¿no? A hacer ese intercambio, que él la increpaba, la insultaba, la amenazaba, ¿no? Claro, yo lo que os dije en ese momento fue que si eso fuese así, pues ella hubiera tenido la oportunidad perfecta, ¿no? Al igual que cuando dice que no quería ir por su hijo a Málaga cuando él no se lo devolvía porque él la insultaba, ¿no? Tienes la oportunidad perfecta para grabarlo y entonces sí, lo llevas al juzgado y vas a conseguir que lo condenen por lo que tú quieres, ¿no? Por violencia de género. Pero claro, es que aparte hay contradicciones, ¿no? Esto tiene toda la pinta de que falta la verdad. Hay otra parte del propio documental donde Rocío Carrasco reconoce que la entrega, el intercambio de los niños, las entregas de los niños, como queráis llamarlo, siempre se hacían a través de terceras personas. O sea, por lo tanto, esto no se pudo dar. Luego también hablan del episodio de La Ventana, ¿no? Un episodio de agresión física, supuesta, presunta, por parte de Antonio David a Rocío Carrasco. Esto lo hablamos mucho, ¿vale? El tema del episodio de La Ventana en Chipiona. Y aquí
aquí pues también alegan que esto falta a la verdad. Pues ¿por qué? Porque Rocío Carrasco formuló una denuncia de violencia de género en la que ella incluía cosas desde el año 1999 y en ningún momento en esa denuncia metió estos episodios de violencia física que ella menciona. Y como bien dice aquí, además hemos de tener en cuenta que los niños, según dicha versión, se habrían encontrado también presentes y al menos Rocío Flores era lo suficientemente mayor como para entender que su padre estaría insultando y amenazando a su madre. Ya os he dicho, ¿vale? Os lo vuelvo a repetir, no voy evidentemente a leeros aquí ni a comentaros las 1500 páginas de la demanda, porque al final son tantísimas horas de contenido de cosas que se han dicho, pero os la voy a resumir, ¿vale? Se habla mucho también en esta demanda, Antonio David también demanda, Antonio David también considera vulnerado su honor por todas las expresiones que tiene Rocío Carrasco y todas las cosas que cuenta, intentando poner a Antonio David de un padre manipulador que le ha quitado a sus hijos, ¿no? Sobre todo hace mucho hincapié en que Rocío Carrasco haya mencionado que Antonio David le ha quitado a sus hijos. A mí esto, aparte de parecerme mentira, como ya os he explicado en muchas ocasiones en todos los vídeos que hemos hecho sobre el tema, no me parece que sea demandable que Rocío Carrasco diga eso. Al final no es más que una mentira y todas las mentiras no son ilegales. Yo creo que esto se lo inventa Rocío Carrasco como excusa para excusarse básicamente de que no le haya hecho caso a sus hijos. Ella podría haber recuperado la relación con sus hijos cuando le hubiera dado la gana. De hecho, finalmente ha sido ella la condenada por no pagar la pensión a su hijo y básicamente con el chaval pues puso una excusa ridícula para no ir por él. O sea, dice que Antonio David no se lo devolvía cuando se lo tenía que devolver y ahí se quedó, ¿no? En Málaga. Y ya te lo digo a ti, mamá, lo he intentado por activa y por pasiva, de forma privada, muchas veces. Y ahora sí que lo voy a decir. Ayer volví a llamar a mi madre otra vez, 2 veces. Y veo que ya la única manera que hay de poder contactar es públicamente, por lo que estoy viendo. O sea, es decir, mamá, tus hijos no te los han arrancado nadie. Tus hijos están aquí. Tu hija y tu hijo. Levanta el teléfono, llámanos, habla con nosotros, siéntate con nosotros. De verdad, o sea, dejarnos a un lado de todo esto, habla con nosotros en casa. Vamos a aclarar las cosas, pero no quiero de verdad más daño, más dolor. Ya no puedo más. Lo digo totalmente de corazón y como lo siento. O sea, de verdad, basta, no puedo más. Ni puedo yo, ni puedo David. La situación en mi casa ya es insostenible. Es todo muy injusto, las cosas no son así. Siento la necesidad de explicar al menos cómo me siento, porque me estoy creando una coraza que es que yo no soy así. O sea, la presión mediática en la que estoy teniendo desde que empezó todo esto, de 24/7, un montón de personas detrás de mí preguntándome todos los días las mismas preguntas. O sea, decido explicar cómo me siento. Si me quedo en mi casa y no vengo a trabajar y no aprovecho la oportunidad es porque tengo algo que ocultar y porque tengo miedo. Y si vengo a trabajar y soy agradecida e intento separar en medida de lo que pueda y aprovechar la oportunidad, es que no tengo sentimientos. Estáis muy equivocados. Claro que tengo sentimientos. También hay una parte muy importante, tan importante que es la parte que le da título al documental de Rocío Carrasco. Rocío Carrasco, contar la verdad para seguir viva. Rocío narra un supuesto intento autolítico del que además culpa a Antonio David. Hace responsable a Antonio David de ese intento autolítico. Además de ese intento autolítico, también hace responsable a Antonio David, por eso es el motivo de la denuncia, ¿no? Maltrato psicológico, de todos los problemas psicológicos mentales que haya tenido en los últimos años. A ver, aquí, insisto, este tema lo voy a tratar con mucha delicadeza porque me parece un tema muy fuerte, muy delicado, pero bueno, es el contenido de la demanda, es noticiable, son cosas que los protagonistas mismos han expuesto sobre el tema, ¿no? Pero bueno, no voy a daros todos los detalles, pero básicamente lo que reclaman en esta demanda es que eso tampoco es verdad en base a una serie de contradicciones y cosas que faltan a la verdad. En concreto se habla de que Rocío Carrasco en la docuserie habla de una llegada al hospital prácticamente dormida y ponen en pantalla el parte médico con cosas censuradas y parece ser, según comenta la demanda, que Rocío Carrasco llega al médico pero alegando un mareo. Es importante tener en cuenta que la productora afirma haber tenido este contenido, haberlo editado y haber tenido toda la documentación. Por lo tanto, si parte de esta documentación está sesgada o censurada o manipulada, la productora tendría culpa. Y como os iba diciendo, no voy a entrar en detalles en esto porque ya se sabrá cuando llegue el resultado, ¿no? Pero parece ser, según comenta
a Antonio David en esta demanda que hay varios informes que presenta Rocío Carrasco para alegar este intento autolítico y culparlo a él, que son contradictorios entre ellos, variando en cada informe, que según entiendo son en centros clínicos diferentes, pues variando tanto la ingesta, el medicamento, como la cantidad. O sea, parece ser que en cada informe dijo algo diferente. Esto de confirmarse es alucinante, ¿vale? Como comprenderéis, se supone que se han entregado la documentación en la demanda, ¿no? Se supone que se entregan los documentos. Yo evidentemente no los tengo, ¿vale? Yo solamente tenía acceso a la demanda, pero vamos, como esto haya sido así, tela. También se le acusa a Antonio David de haber intentado ofrecer esos informes médicos. Esto se habló en televisión, ¿eh? O sea, por eso podemos hablar de esto, ¿no? Podemos hablar de esto porque ellos han vendido todo, ¿no? Se acusa a Antonio David, en esa docuserie, de haber intentado vender a revistas esos informes, que esto evidentemente sería una imputación delictiva también. Y aparte de eso, pues también consideran que Rocío Carrasco ha faltado en la verdad en algunas otras imputaciones delictivas que ha hecho la docuserie. Ahora más adelante también vamos a comentar algunas, ¿vale? Cuando estemos hablando de los otros demandados, pero en lo relacionado con la violencia de género, pues básicamente es que ella afirma y requeta afirma que Antonio David le ha hecho este maltrato psicológico, estas lesiones psicológicas, cuando ya la justicia y los informes y los psiquiatras y todo el mundo le ha dicho que no hay causalidad. Y sobre el tema de la violencia física, que ella narra varios episodios de golpes físicos, ¿no? De agresiones, resulta ser que en la denuncia por violencia de género que ella presenta contra Antonio David en el año 2016, en ningún momento denuncia esto en ninguno de los 119 folios que presentó. Entonces todo esto apunta a que lo que no quiso denunciar en el juzgado, pues lo ha hecho mediáticamente en una serie. Rocío Carrasco miente afirmando que ella intentó una separación amistosa y que él no la dejó porque se dedicó a pasearse por todos los programas a ponerla verde, y esto es completamente falso. También lo alegan aquí porque fue ella la que comenzó a dar exclusivas y a ir a programas de televisión a ponerlo verde como infiel, como mal padre. El 25 de noviembre ella hace una portada en el Hola. ¿Qué dice en esta portada? Entrevista exclusiva. Rocío Carrasco explica por primera vez los motivos de su separación. Lo anuncia en septiembre y en noviembre se marca una exclusiva en el Hola. ¿Qué cuenta ella en esta entrevista? Pues aquí mismo nos lo está diciendo Ángela Portero. Aquí mismo nos está diciendo Ángela Portero que lo pone de infiel. Además dice que la ha tratado muy bien, que la ha tenido siempre en un altar, que siempre la trata muy bien, que siempre la ha tenido como una reina, no sé qué, ¿no? Algo así, con otras palabras, ¿vale? Pero lo pone de infiel, ¿vale? Intuyo que ha habido otra mujer en la vida de David. Lo intuye. Además, eso nos lo está confirmando aquí la revista Hola, que nos está diciendo en el año 2000, o sea, esto es un artículo posterior a esa entrevista. Este artículo no es el de la entrevista, ¿vale? De la entrevista es el de esta foto. En noviembre del 99, ¿vale? La imagen fue tomada con ocasión de la entrevista en la que Rocío aseguraba: intuyo que ha habido otra mujer en la vida de Antonio David. En verano, mal rollo. En septiembre, Rocío Carrasco, según contó en el documental, en el episodio 4, la madrileña informó de sus intenciones de separarse. En septiembre del 99. 2 meses después, se marca una portadita en el Hola poniéndolo de infiel. Después de ponerlo de infiel y todo lo que diga en esa revista, iría, según las fechas que nos da el propio documental, 16 de marzo, iría Antonio David a tómbola a decir que así no fue. El que ha sufrido infidelidad es él. Luego hay otra imputación delictiva que también es tela de potente, o sea, lo culpa en la docuserie, yo de hecho no me acordaba siquiera, lo culpa de robar una caja fuerte del dormitorio de La Moraleja, que es una caja fuerte que tenía joyas, un Rolex, madre de Dios. O sea, esta imputación es tela marinera, ni la recordaba. Pues esta imputación que hace Rocío Carrasco, Rosa Benito, la tía de Rocío Carrasco, la desmintió. Que se lleva una caja fuerte de mi dormitorio de La Moraleja es el padre de los niños. Joyas mías, un anillo que me regaló mi padrino cuando era una niña, que mi madre me estuvo guardando hasta que fui mayor de edad, un Rolex de acero. Había relojes míos, Cartier. Sí, efectivamente, me he quedado con la joya de Rocío, me he quedado con los coches. Me he quedado con todo lo que es la casa. Esta portada es el motivo por el que esta persona lleva 20 años difamándome y humillándome, porque yo hago esta entrevista. Intuyo que ha habido otra mujer, eso es lo máximo que yo llego a decir en contra de esta persona. A mí mis hijos no me pueden dar un titular de que yo haya hablado mal de su padre. No existe.
Jamás lo he hecho y jamás lo he hecho por ellos. A lo mejor me he equivocado, pero yo prefiero pensar que con mi actitud he conseguido que sufrieran un poco menos. ¿Cuánto cobras? 5 millones de pesetas. Una nimiedad. Esa noticia en aquel entonces no valía ese dinero. Lo más importante eran esos 2 niños. Y yo venía de una separación de mis padres ejemplar y modélica. Yo pretendía que mi separación fuese de esa manera. A ver, Rosa. Mira, yo cuando oigo lo de... En casa de mi cuñada, que yo sepa, solamente habían 2 cajas fuertes. Una que la tenía ella en su dormitorio y otra que la tenía abajo en la bodega. Pero la de la bodega era como una habitación, donde ella tenía trajes y un montón de cosas. De este robo, yo particularmente nunca supe nada. Yo sé que David, cuando nace la niña, le regala un Cartier, y ese Cartier, cuando ella se separa, se lo da a la madre para que se lo guarde, porque es verdad que ella no quiere tener nada que le recuerde a David. Nada. Y quien se lo regala... que lo tendrá ella ahora porque está en las cosas de su madre, o quiero decir. Y todas las cosas que le ha regalado David se las da a su madre para que se las guarde. Y es que arriba, como no sea una caja fuerte que tú tengas personal, que tú hayas comprado y tal, es que en la habitación del dormitorio de arriba su madre la arregla para su hija y para su hermana cuando va allí a la Moraleja, pero no había caja fuerte. ¿Pero por qué va a contar? Solamente hay 2 cajas fuertes en la Moraleja. Te vuelvo a decir, en su dormitorio, donde hay un cuadro de la Virgen de Regla, que es ahí donde tenía ella lo diario y tal, y luego bajó en la bodega. Pero este capítulo existió porque salió incluso en la prensa, ¿no? Yo es que no. Es que yo ya te digo que yo, caja fuerte arriba, no lo hay. No lo ha habido nunca. Su madre no puso una caja fuerte arriba. No tenía por qué ponerla. Habían 2 cajas fuertes en la casa. Sí, sí, sí. O sea, es que yo estaba ahí. No es que me la han contado. Claro. Es que estaba ahí, es que lo he vivido. Y sé que cuando ella se separa, todas las joyas que le recuerdan a David, incluso ese Cartier, se lo da a su madre para que se lo guarde. Entonces, ¿por qué cuenta esta cosa? Pues yo ya eso pero sí que no lo sé. ¿Pero la caja fuerte no es la que está en el encinar de la Moraleja? ¿Perdona? La caja fuerte no es una que tiene Rocío en su habitación. Pero que aquí está hablando... No, es que la que tú hablas es cuando se separa, sí, cuando tiene el accidente, que va José, Pedro y Amador, que ahí es donde se le hace la cruz a los 3. Ahí es cuando se le hace la cruz a los 3. Esa es la imagen de habéis terminado para mí. Pero yo creo que era una cosa normal. Pero no conocían, no conocían a Fidel, no sabían quién era Fidel. Única hija, está a un hilito para que se quede tetrapléjica. Su madre se vuelve loca. El día anterior fue cuando fue el bautizo de los niños en Hierbabuena, que fue el 11 de febrero. Bueno, porque me has recordado tú que el accidente fue el 12, pues el 11 fue... y ella se viene para acá, que su madre le dice, Rocío, anda, quédate con nosotros, pasa el día con nosotros, que no, mamá, que me tengo que ir a Madrid, que me tengo que ir a Madrid. Se viene a Madrid y es cuando pasa el accidente. Yo qué sé, es que hay tantas cosas que vamos a hablar del accidente. Carlota Corredera. Bueno, de Carlota Corredera es que podríamos hacer 800... Bueno, de hecho es que los tengo. Iba a decir que podría hacer muchos vídeos, pero los tengo. Podéis poner Carlota Corredera, Javi Oliveira, y os aparecerán, ¿vale? Los vídeos que hicimos en la época de este tema. Y Carlota Corredera es que se lo tomó como algo personal el difamar a Antonio David Flores. O sea, fue completamente patética y completamente ridícula, porque ella, cuando fue presentadora de Sálvame, mientras que Antonio David estaba colaborando, estaba trabajando como tertuliano, ella incluso le tenía cierto respeto, le hablaba bien y todo el rollo ese. Y no fue hasta que la productora tuvo que cambiar de discurso hasta que se volvió completamente en contra de él, pero vamos, como si hubiera sido un tema personal, ya te digo. Poner Javi Oliveira, Carlota Corredera en el buscador de YouTube y encontraréis todos los vídeos, ¿vale? Pero así como algunas cosas que he destacado yo de la demanda, hay varios momentos en el que ella afirma que el testimonio de Rocío Carrasco es, desde luego, sin ninguna duda, el testimonio de una mujer maltratada. Y lo hace, por ejemplo, mientras que entrevista a un tal Chori, que está al mismo nivel que la testigo esa Cristina Cárdenas, creo que se llamaba. Entrevistó a un tal Chori que afirmaba haber visto a Antonio David pegarle un guantazo por toda la cara a Rocío Carrasco. Volvemos a decir lo mismo, ¿vale? Rocío Carrasco, en su denuncia por violencia de género, en ningún momento denunció ninguno de estos episodios de violencia, supuesta violencia física. Y hay una burrada, pero burrada tremenda, y sobre todo que te lo diga una presentadora que me he apuntado, ¿vale? Que
Carlota Corredera cogió y dijo en prime time, ¿vale? O sea, esto con gran audiencia, cogió con todo el pomelo y soltó que en España, según la ley de violencia de género, el reconocimiento de una mujer como víctima de violencia de género es sin la necesidad de un juicio y de una sentencia. O sea, os lo voy a volver a leer, ¿vale? Estos son palabras literales de Carlota Corredera, con todo su coño. En España, según la ley de violencia de género, el reconocimiento de una mujer como víctima de violencia de género es sin la necesidad de un juicio y una sentencia. ¡Ole! O sea, ya está, ¿no? Pues claro que sí, Carlota Corredera, en nuestro país no hay presunción de inocencia, hay presunción de culpabilidad, ¿vale? O sea, cada vez que alguien te denuncia, pues no es necesario esperar a que haya un juicio, mucho menos una sentencia, ¿vale? O sea, cada vez que alguien te pone una denuncia, eres culpable, automáticamente. Madre del amor hermoso, tío. O sea, una pava de casi 50... Bueno, creo que tiene más de 50 palos diciendo esto en prime time, tío. O sea, es que es muy, muy, muy grave. Luego tenemos a Kiko Hernández, que básicamente pues ha llamado a... Bueno, este no se ha cortado un pelo, ¿vale? Este ha llamado maltratador a Antonio David sin cortarse un pelo en numerosas ocasiones. Y no solamente eso, se ha burlado también de que Antonio David, pues en estos momentos, por toda la difamación que tiene encima, pues no pueda trabajar en otros sitios, haya tenido que ir a YouTube. Esto envejeció muy mal, por cierto, ¿no? Con lo del canal Quickie. Último programa antes de Navidad. Feliz como una perdí. Con salud, bienestar, la conciencia muy tranquila y sobre todo trabajo, mucho trabajo. Sin ser el nuevo payaso de las redes, suplicando limosnas para poder vivir. Este post de Instagram, Kiko Hernández lo hizo meses antes de que quitaran Sálvame de Telecinco y se tuvieran que ir a YouTube a crear allí el contenido, ¿vale? De hecho, Kiko Hernández todavía está en YouTube con Carlota Corredera en el tentáculo ese, ¿no? Que no lo ve nadie. Y veremos a ver lo que dura el nuevo Sálvame, la familia de la tele en televisión española, porque las audiencias, bueno, por aquí os estaré poniendo algunos titulares, ¿no? Que están saliendo en prensa, pero las audiencias están regulín, ¿vale? Esto es una conversación que tiene Jorge Javier y Kiko Hernández en uno de los programas, básicamente pues comentando que ninguna marca quiere trabajar con Antonio David porque ninguna marca querría contratar a un maltratador. Dice, no puede cobrar, él no puede cobrar. Primero porque no hay nadie que le quiera contratar, que de hecho se ha creado una plataforma porque es que no hay ni Dios que se atreva a publicar nada de este señor de cara a los anunciantes. Y aquí dice, la sociedad lo que condena es que alguien esté cobrando siendo un maltratador. Y luego estos son algunos apuntes, ¿no? Que me he hecho de algunas de las declaraciones que Antonio David le ha demandado, de las que ha hecho en el programa, pero ya os digo, páginas y páginas, ¿eh? O sea, aquí con Hernández yo no me cabe ninguna duda, casi que me atrevería a hacer una apuesta con ustedes, ¿vale? De que lo van a condenar y le va a tener que pagar. A ver, la única forma aquí que Kiko Hernández podría medio defenderse es que Antonio David lo está atacando en YouTube también a él, ¿vale? Entonces, alegar ahí un ánimo retorquendi, pero vamos, igualmente no lo veo proporcionado, ¿vale? Yo creo que esta mujer ha sufrido un maltrato, pero además de manual. Que el que a partir de ahora no lo quiera decir o no lo quiera ver, haga él con su conciencia y con sus limitaciones. Porque vamos, no me cabe ninguna duda de lo que ha sufrido esta mujer. Luego también tenemos al presentador Jorge Javier Vázquez, que yo precisamente pues he tenido muy buena experiencia con él en estos últimos meses. Cuando lo he conocido en persona me trató muy bien y todo lo demás, pero la verdad es que creo que este juicio pues lo tiene un poco complicado, ¿eh? Porque ya no es que haya estado presentando la docuserie y algunos debates y algunos sálvamés, sino que lo ha estado haciendo acompañado de imputaciones, de todo tipo de descalificativos. A Rocío Carrasco, que a todas luces es la víctima de todo, se le exige una declaración puntillosa de absolutamente todo lo que dice, cuando nosotros, entre los que me incluyo, hemos entrevistado al Penas Malamuerte y no le hemos pedido ninguna documentación. Nos hemos tragado todo lo que nos ha dicho. Fíjate, pero aquí tenemos el plan. ¿Qué? La ha traído manipulada. Perdón, o la ha traído. Porque recuerdo una Perdón, o cuando la ha traído, como dice Gemma, o cuando la ha traído manipulada. Y en todas las ocasiones que ha ido hablando de él o enfocando esta polémica, ¿no? Que al final es una polémica, es un salseo, es algo de la prensa del corazón entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Siempre lo ha enfocado llamándolo maltratador, dando por hecho que todo, absolutamente todo lo que contaba Rocío Carrasco era real. Antonio David, perdón, el Penas, por no llamarlo de otra manera. El Penas maltratador. El Penas maltratador, entonces, tiene bloqueada a esta chica y como se cae del caballo como San Pablo, claro, y se vuelve a enamorar. Y al día siguiente vuelven.
Luego tenemos a Marc Giró, no sé si lo recordáis. Marc Giró estuvo de colaborador yendo a los debates que se hacían en la docuserie y es ahora mismo el presentador de un programa que se emite un late, se emite por las noches, si no me equivoco, en la 2. En primer lugar, este presentador intentó colocar este programa en la 1, en la televisión española, pero se tuvo que conformar con en la 2. Además, creo que no sé si se emite solo en Cataluña o en la 2 de televisión española, ¿vale? Pero bueno, en fin, los contactos que esta gente tiene, ya sabéis que Óscar y Adrián, pues es amigo de que este además tiene otra productora, han tenido ahí enchufes y contactos con los que han conseguido ir metiendo a gente en televisión española. Rocío Carrasco estuvo sentada en el programa de este hombre. Bueno, pues recomiendo la lectura de la otra crónica de este fin de semana porque se habla de qué productora es la que se encarga de la realización de este espacio. Se trata de la productora Minuto de Barras SL, Sociedad Limitada, ¿no? Propiedad de Marc Giró y Santiago Villas. Santiago Villas, a su vez, hermano de Thais Villas. Sí. Ellos son un matrimonio, Marc y Santiago Villas, y ellos se han encargado de producir pues algunos programas en otras cadenas. ¿Qué dice que me interesa especialmente? Que esta productora tiene una denuncia del Comité de Empresa de Radiotelevisión Española, concretamente por el trato dispensado, dice la información, por algunos colaboradores de la productora, en especial el conductor, el presentador, el director del programa, hacia la gente que ha trabajado con ellos. Luego, encima, son personas que tienen una mala relación con la gente de televisión española. Que cuando no le dan lo primero que intentan, que es directamente televisión española, consiguen meter a Rocío Carrasco en televisión española, pero por Cataluña. Por Cataluña. Pero ¿y quién es el presentador? Pues un chico de la fábrica de la Teletrola. Que estuvo en el Aquelarre. Que estaba en el Aquelarre con la ministra, con Patapam, la que dice que los españoles somos bastante violadores. Bien, pues este presentador, que estuvo de colaborador, al final es lo que os digo, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto un tertuliano es responsable de creerse y comentar lo que el programa le está poniendo, ¿no? Pero es que ni siquiera, o sea, lo comentaba de una forma muy vehemente, ni siquiera ponía en duda absolutamente nada de lo que contaba Rocío Carrasco. De hecho, incluso afeaba y se peleaba con la gente que la ponía en duda en el plató. No se van calle por Barcelona para que los periodistas te dicen, no, ya lo sabíamos, por haber hecho tu trabajo. La caja B del PP, pero ¿qué ha pasado en este país con el periodismo? Te lo digo sinceramente. No nos hemos enterado de nada. Bueno, no se ha contado. Luego hay una cosa muy importante. Oye, los abucheos de todos nosotros, al fin y al cabo, azuzados por los medios de comunicación aquí presentes, señoras y señores de Mediaset, de la fábrica, Carlota, Lidia, etcétera, etcétera, abucheando a una mujer que está a punto de enterrar a su padre. Rocío Carrasco también apela a la responsabilidad colectiva que tenemos todos como sociedad en este tipo de casos de violencia que nos pasan por delante y que no somos capaces de detectar. Que por cierto, manda huevo, ahora que me doy cuenta, lo que están hablando en ese clic que os acabo de poner, ¿no? Sobre los palos a las mujeres mediáticos, ¿no? El criticar, humillar a las mujeres mediáticamente. Y estáis sentada al lado de él la Pilar Eire, que dice cada barbaridad y se inventa cada burrada de la reina Leticia, que flipan, ¿no? Y la tienen ahí sentada, ¿no? Básicamente en estos debates, Marc Giró se refería a Antonio David con términos como agresor y términos básicamente por el estilo. Rocío Flores, Fidel. Te lo digo en privado, María. ¿Pero por qué me lo quieres decir en privado? Pues lo voy a decir en privado. Porque yo lo he dicho. Pues lo voy a decir en privado. Pues lo voy a decir en privado. ¿Puedo preguntarle por qué me lo quiere decir en privado? Pues no, que tú intervengas y me cortes. Es que estáis todo el rato dale que te pego. Oye, pero dale que me pego. No, oye, me voy a poder meter. Oye, bueno, tú métete lo que tú quieras. Es que hay que decirlo en privado. La pregunta más aséptica del mundo que sientes por Rocío Flores. Que no, María, que no. Que ese no es el camino. Te lo digo de corazón. No es el camino. ¿Qué sientes por Rocío Flores? Pues yo te digo que lo que te preguntar. Cosas importantes de este documental, que esto es una agresión sostenida en el tiempo a través de los medios de comunicación también. ¿A usted le duele que nadie en los platós actualmente frenen ese tipo de opiniones? ¿Y por qué le llama así usted? Ay, no lo sé. Bueno, por respeto. Por respeto, claro. Oye, que nosotros también la respetamos. No, pero a lo mejor porque no la conocía en persona, no sé. Rocío, perdona, pues muchísimas gracias. En el caso de tu hija, que empieza la emisión de tu documental y es contratada por Mediaset, ¿eso no revuelve? Quiero decir... Pero bueno, la contrataron para hablar de Supervivientes. Bueno, yo le preguntaba a ella, yo comprendo que defiendas a Mediaset en este caso.
Luego lo de la psicóloga Sonia Cervantes. O sea, me acuerdo que de hecho se viralizó en su momento un clip de esta Sonia Cervantes, que esta es una psicóloga que siempre es la psicóloga que llevan los de la fábrica de la tele a todos los programas, ¿no? Antes la llevaban a Sálvame y al Deluxe y esas cosas, ¿no? Como para tener ahí la voz de una profesional de su cuerda, por supuesto. Ahora la llevan también a Tentáculos, al canal Quickie. Atentos a esto, ¿eh? Se viralizó un clip en su momento que me acuerdo yo que incluso lo puse yo seguro en alguno de los vídeos, donde parecía que le pegaba como cierto sasquilla a Carlota Corredera. Mirad, os comparto la pantalla, le damos al play y vosotros y vosotras, me voy a poner yo también los cascos, sacáis vuestras propias conclusiones. Sita, por favor, queremos hacer el favor de dejar de poner el dedo sobre las personas sobre las que no hay que poner el dedo. En toda esta cuestión, Carlota, hay que poner el dedo sobre unas personas determinadas y sobre unos hechos determinados. O sea, no nos equivoquemos a la hora de señalar, por favor. ¿A quién podemos señalar y a quién no debemos hacerlo? Ayúdanos. Pues estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Gemma. Del mismo modo que estáis haciendo un ejercicio de autocrítica que me parece súper maduro y súper enriquecedor para todos vosotros, si habéis reconocido que durante 25 años habéis comprado una verdad y se ha linchado públicamente a una mujer, no linchemos públicamente a la hija, por favor, que también es víctima. Bien, es que no le falta razón. Es que a la psicóloga no le falta razón. Si durante 25 años te has creído una verdad y ahora rectificas porque has estado linchando a una persona, ¿por qué haces ahora exactamente lo mismo con la hija? Bien, pues resulta ser que esta señora ha hecho declaraciones que son una auténtica barbaridad durante la docuserie. Mira, por ejemplo, os leo. Cuando madre hay que no quiere saber nada de sus hijos, que si está callada durante tanto tiempo, ese comportamiento, más que ser juzgado, tiene que ser entendido como una secuela de la violencia de género. Esas son las secuelas que deja la violencia de género. Y basta ya de culpabilizar a quien no tenemos que culpabilizar. Esta psicóloga, ¿vale? Sobre todo lo que su papel en la docuserie y durante la docuserie, en los programas que visitó, su papel era básicamente defender a Rocío Carrasco en el aspecto de los hijos. O sea, lo que casi nadie entiende, ¿no? Yo creo que nadie lo entiende y el que dice que lo quiere entender es básicamente para justificarla. Bueno, pues esta psicóloga, su función era hacer gimnasias, ¿no? Para cuadrar y encajar que Rocío Carrasco no quiera ser madre. Mirad aquí, por ejemplo, ¿no? Rocío Carrasco te puede caer bien o te puede caer mal, pero lo que es innegable es que ha sido víctima de violencia de género. Y punto. Y no solamente eso, sino que además, esto no lo añaden en la demanda, pero te lo comento yo, la fábrica de la tele tiene otros programas no solamente en Telecinco, sino por ejemplo Adela González, la muchacha muy maja además, ¿no? A mí me cayó bien, la verdad. Seguramente no estaremos de acuerdo en muchas cosas, pero bueno, a mí me cayó bien, me trató bien el otro día en su programa de la 1. Adela González, ella presentaba otro programa, pero en Telemadrid, que era de la fábrica de la tele. Bien, pues, mientras que estaban haciendo la docuserie, los de la fábrica de la tele en Telecinco y todo el jaleo este, pues tenían desde otros programas en otras cadenas también a esta gente para esparcir un poquito más, por si alguien no lo veía, el relato de Rocío Carrasco. Hola, Sonia, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Esto entra dentro de lo esperable, el hecho de que una persona que está en un tratamiento no se ponga en contacto con su hija, como es el caso de Rocío. Sí, de hecho, a ver, claro, sorprende, ¿no? Porque claro, tenemos esa imagen de ese vínculo tan fuerte que puede tener una madre con una hija y sorprende que la madre de golpe y porrazo te diga no estoy preparada para hablar con ella, pero sorprende a la gente afortunada, es decir, sorprende a aquellas madres que no han tenido que vivir esa situación. Si preguntáis a las madres que han vivido eso van a entender perfectamente, porque ayer antes del documental, esa misma mañana, atendí a una paciente que me dijo exactamente lo mismo respecto a su hijo cuando yo le pregunté si estaba preparada para hablar con él y me dijo que no. Porque para que se establezca un diálogo y una mediación es importante que las dos partes estén preparadas, no que lo esté solo una. Y creo que primero Rocío Carrasco en este caso necesita sanar, aunque no me gusta mucho la palabra, pero para que nos entendamos, ¿no? O superar el maltrato reiterado de muchos años para poder dar ese paso. Es absolutamente comprensible desde el punto de vista psicológico y recomendable, altamente recomendable que no se produzca esa llamada ahora.
Claro, entiendo que tú hablas de un tiempo y que en cada caso será distinto, ¿no? Tiene ese proceso de sanación un recorrido muy personalizado. Sí, por eso es importante el papel que juegan, que no ha ocurrido en este caso, todos los estamentos que existen de mediación familiar. Mira que tú puedes opinar, ¿vale? Si te llaman para esto, ¿vale? Pero es que imputar estas cosas por la cara y encima en calidad de profesional de la psicología, que me parece una barbaridad, con todo el respeto lo digo. O sea, tú puedes opinar, ¿eh? Y tú puedes decir, por ejemplo, si este relato es así como lo cuenta ella, si esto pasó, pudo haber pasado esto, pudo ser... Incluso tú puedes pensar, en base a lo que cuenta Rocío Carrasco, en base a lo que tú veas, ¿no? Tú puedes pensar que Antonio había tratado mal a Rocío Carrasco, ¿vale? O sea, tratar mal a una persona no siempre es un delito. O sea, por ejemplo, a mí un amigo me puede gritar por teléfono, me ha tratado mal, ¿vale? Pues me ha dado un maltrato, me ha tratado mal, pero eso no significa que sea un maltratador o que me ejerza maltrato, ¿vale? O sea, maltrato es un delito. Que tú trates mal a alguien, pues no siempre. Depende de cómo lo digas, de cómo te expreses, ¿vale? Pero no, es que esta gente están imputando a Antonio David la condición penal de un maltratador, ¿vale? Y encargándose de difundirlo perfectamente. A mí no me cabe la menor duda que yo creo que la psicóloga cae. Luego tenemos a Paloma García Pelayo, que, ojo y cuidado, en los directos de Telesalseo de estos días atrás, que estuve comentando, ¿no? La lista de los demandados, me extrañó mucho verla porque yo pensaba que esta mujer era más prudente. Pero... que va. O sea, Paloma García Pelayo ha dicho cosa que flipas también, ¿eh? Yo me lo creía absolutamente. Yo estuve un tiempo, claro, estos son muchos años, pero yo estuve en un tiempo, Rocío desaparece, no se sabe nada de ella, y él te cuenta, y él lo cuenta muy bien. Antonio David es una persona que llega mucho, es muy cercano, es listo, es muy simpático y es embaucador. Es un tío con cierto atractivo además. Y bueno, y a mí no es que me tuviera ganada, porque a mí no me hace falta que me gane Antonio David para nada. O sea, no necesito que me gane o que no me deje ganar. Pero sí que creía en su relato. En una ocasión compartí con él una información que tenía y quedé con él, bueno, pues fuera de televisión, de los estudios, quiero decir. Y se me echó a llorar. Yo en ese momento pues me compungí porque pensé, Dios mío, qué mal. Y tenía que ver con sus hijos, con uno de sus hijos. Y tenía una relación, pues, digamos, bastante cercana y bueno, cercana dentro de lo que decir, que hablaba con él sin problema. Hasta el día que descubrí que me mentía claramente. Entonces, empezó esta nueva etapa en la que él viene de nuevo más a televisión y tuvo un encontronazo en los pasillos. Hay un compañero que está de testigo y se dirigió a mí pues de muy mala manera, en un tono muy feo, con agresividad verbal, y yo no estoy acostumbrada a esas cosas. Y por supuesto no se le iba a permitir. Algunos ejemplos que me he anotado, ¿vale? Esto es violencia evidentemente en el ámbito familiar de género, está catalogado así y hay suficientes informes brutales que han hecho a Rocío. O sea, cuando tenemos unos informes que precisamente Paloma, demuestran lo contrario. Se decidió que no había causalidad, por eso no se abrió juicio, ¿vale? Porque los informes, lo primero es que no eran muy allá, ¿no? Y lo segundo es que no había nexo de conexión con lo que hiciera Antonio David, ni que hubiera ni el más mínimo dolo. Es que en el momento que se pone la denuncia, Rocío Carrasco entra en el programa Biogen. Es considerada víctima. O sea, esto es tremendo, lo mismo que Carlota Corredera. ¿De dónde coño han sacado esto? O sea, ¿de dónde coño han sacado que una persona en el momento que denuncia es considerada víctima? O sea, ¿qué coño es esto? Y para todos aquellos que digan que es una farsa, es una tontería y todo ha sido inventado. Y aquí vuelvo a repetir que sí, que valoraron esos informes clínicos, ¿no? Esos informes psiquiátricos, ¿no? Pero es que está diciéndote esto, mira, claro, porque ningún juez lo ha juzgado. Claro que lo han juzgado, claro que lo han... Bueno, juzgado, claro, lo han investigado. Pero es que cuando hablan de esto es como... ningún juez lo ha querido ver, ¿no? Tío, de verdad. Tenían que haber llevado a otros profesionales, ¿eh? Yo me esperaba otra cosa de Paloma García Pelayo. Fíjate tú que Paloma García Pelayo en su momento fue la única que se impuso, ¿no? A Jorge Javier en la noche que entrevistaron a Pepe Navarro, ¿no? Poniéndoles en un compromiso. Por ahí no van las cosas. Hablamos lo que tú quieras, pero eso también existe. A lo largo de... Tiene que ver, Paloma, pero ¿qué tiene que ver? Mi relación con las mujeres ha sido siempre muy buena. Sinceramente, Paloma, creo que en este momento lo que estás haciendo nos deja en muy mal lugar a todos. Claro, creo. Es que nos pones en otra situación. Evidentemente, escucha una cosa. Muy jodida. Pero yo también lo creo. No, si tú lo tenías muy claro, Paloma, si tú lo tenías tan claro, no te hubieras sentado con este señor. Esto para empezar. Y hubieras dicho, yo no quiero estar sentado con un maltratador.
Y entonces, Paloma. Paloma, me parece que precisamente tal y como están las cosas, y no es esconder la realidad. Lo mismo le podríamos decir a Jorge Javier y a todo el equipo. Si teníais tan claro que Antonio Javier era un maltratador, cuando grabasteis la docuserie con Rocío Carrasco, ¿qué hacíais teniéndolo allí en el programa toda la semana antes de despedirlo y de que se estrenara, ¿no? La docuserie. Respecto a lo del Chori, esto, mira. Paloma, ¿crees que hay más testigos? Y dice Paloma, sí. ¿Lo crees o te consta, Paloma? Y dice, no me refiero a este episodio que yo desconocía. O sea, aquí básicamente me refiero a otro, ¿no? De otro sí, estoy segura. O sea, aquí básicamente, en este trozo, ¿no? Que han minutado, aquí básicamente Paloma lo que está diciendo es que conoce otro episodio de violencia donde seguro que hay testigos. Luego tenemos también a otra persona que me alegro mucho de que esté en esta demanda, Ana Bernal Triviño. Ana Bernal Triviño, por fin estás tú demandada, ¿no? Ana Bernal Triviño ha celebrado cuando me han demandado a mí por algunos insultos, mientras que ella ha estado dando titulares falsos, menuda periodista, ¿vale? Dando titulares falsos como este, ¿vale? Marlo se queda con su familia. La justicia absuelve a Miare, titular completamente falso. A Miare la condenaron por quedarse el perro de su exnovio y esta tipa pues la defiende, ¿vale? Esta tipa defiende la ley, defiende las condenas penales, depende cómo le vaya, por ideología o por amistades, ¿no? Es amiga de la mamá de Miare. Aquí celebró la demanda que me pusieron a mí, como si tuviera algo que ver con ella. Una chorrada de demanda por 4 insultos, ¿vale? Y sin embargo, ahora la que estás demandada por imputar falsamente delitos eres tú. Parece que tiene algún tipo de problema contra los hombres o algo por el estilo, porque se ha encargado de señalar a cualquier hombre simplemente en polémicas, salseos o discusiones con otras mujeres. Ha defendido no solamente a esta gente condenada, sino también ha defendido a Juana Rivas de manera completamente patética y lamentable, ¿vale? Una delincuente. Y Ana Bernal Triviño la defiende cada vez que ha salido autos a favor de Juana Rivas, pero no cuando han salido cosas en contra, como por ejemplo los audios donde los niños reconocían pues que la madre los manipulaba para que declararan en falso, ¿vale? Eso a Ana Bernal Triviño se lo cayó, como también se cayó el tema de Íñigo Errejón. La propia Ana Bernal Triviño, esta persona asa, reconoció que como en esa ocasión los actos asquerosos lo hacía una persona del partido que a ella le interesaba defender, se lo callaba. Mutis por el foro. Entre las mujeres estábamos avisadas. ¿Cómo? Entre las mujeres estábamos avisadas. ¿Cómo que entre las mujeres estabais avisadas? Bueno, pues que obviamente las feministas hacemos piña y a muchas compañeras sí que habían dado toques de cuidado. ¿A qué te refieres con toques? Pues toques de esta persona se comporta así, cuidado con este compañero, y entre nosotros nos protegemos, claro. En el círculo interno feminista, claro que está, los nombres están. Y cuando tengan que saberse, pues se sabrán. Se lo callaron entre feministas, ¿vale? Entre las que no son feministas, pues no se podían enterar de esto, ¿vale? Básicamente, esta mujer, pues no se ha cortado un pelo durante toda la docuserie en decir payasadas, además con también expresiones bastante injuriosas. Y esta también dijo la payasada que ha dicho Carlota Corredera de que las mujeres, en el momento que denuncian, ya son víctimas. ¿Lo ves? Aquí Carlota Corredera le dijo, en España, según la ley de violencia de género, el reconocimiento de una mujer como víctima de violencia de género es sin la necesidad de un juicio y sentencia. Y responde esta periodista de titulares falsos, experta en Biogen, ¿vale? Claro, en el momento que se pone la denuncia, ¿vale? En el momento que se pone la denuncia, según Ana Bernal Triviño, las personas ya son culpables. Esto lo va a defender Ana en un juicio. Ahora la demandada es ella. Me imagino que pensará que ahora que está demandada, en el momento que le demandan, es perdedora, ¿no? Es culpable. Claro, pues como hemos dicho, violencia física, que ya concretó violencia psicológica, violencia vicaria, violencia económica, y aparte ha sufrido violencia institucional y violencia judicial y mediática. O sea, la payasa esta, a todas las cosas que le salen mal a Rocío Carrasco o a cualquier mujer, lo llama violencia, ¿vale? Si yo voy a comprar el pan y me lo dan sin la migaja que a mí me gusta, violencia panadera. Si yo escucho un tema de Duki, violencia musical. Si me encuentro en YouTube con un vídeo de Yolo Aventuras y lo veo, violencia youtubera. O sea, esto es patético. O sea, imagínate, ¿no? ¡Qué payasada! ¡Qué ridiculez! Creo que tenemos que empezar a decir las cosas por su nombre, dice la tipa. Y de la misma calaña que esta tipa tenemos a la Marta Nebot, que, bueno, colabora en algunos programas como tertuliana. No sé si es periodista, no sé qué es lo que es, pero yo la conozco por grandes opiniones que ha dado, cómo comparar al hombre con los terroristas, directamente, ¿vale? Que el Día del Hombre sería algo comparable al Día del Terrorista. Hoy una subnormal profunda de Telecinco de nombre Marta Nebot coge y suelta lo siguiente. A mí, mire, le voy a decir así en corto. A mí el Día del Hombre me parecería fabuloso si fuera el Día del Hombre feminista, dado que tenemos un problema. Hay que ponerle los apellidos que tú quieras, Marta. No es por poner... No, claro, es que
cuando tenemos 1000 mujeres muertas más que por terrorismo en este país, pues claro, el Día del Hombre es como el Día del Terrorista, es feo. Pues claro, el Día del Hombre es como el Día del Terrorista, es feo. Y se queda tan ancha. Para Marta Nebot, celebrar el Día del Hombre es lo mismo que celebrar el Día del Terrorista. Eso sí, celebrar el Día del Hombre feminista, eso sí que sería una idea buena y celebrable, Es que me parece increíble que habiendo hombres que matan mujeres se celebre el Día del Hombre. O tenemos otros casos judiciales también muy virales en los que ha dado su interesantísima opinión. Y ahora tú estás diciendo que después de que un jurado haya declarado que esta señora, que hay las suficientes pruebas, sin ámbito de dudas, de que esta señora ha difamado a Johnny Depp, dices que no, es que hay una caza de brujas contra ella. Bueno, pues es una, si en caso de ser una caza de brujas, ha sido una caza de brujas con muchas más garantías, ¿vale? De que la que vosotros habéis dispuesto a todos los tíos que habéis machacado durante los últimos años en vuestras redes sociales sin ninguna putísima prueba y sin que haya ningún jurado que los declare como absolutamente nada. Así que a callar con lo de la caza de brujas. Pesadas que sois las charos, macho. Sentencia no te gusta, es una caza de brujas. Entonces, no, déjame hablar a mí, déjame hablar a mí. Cuando un hombre va al banquillo de los acusados, si le condenan, bien condenado. Si no le condenan, es que hay una caza de brujas. Entonces, pero siempre tiene las de perder. O sea, nunca, jamás. Claro, es lo que él dice es así. Y es cierto, porque básicamente estas charos lo que defienden es un estado del hermana yo sí te creo. Hay muchas que han apelado ahí, a ver si ayer, las de Spanish Revolution, a ver si el jurado no impera el hermana yo sí te creo y la creen, que es básicamente créela a toda costa, sea María Sevilla, sea tal, créela a toda costa. No, pero es que lo que dice no encaja con la prueba, que créela a toda costa. Bien, pues esta chica, imaginaros todo lo que ha dicho durante su colaboración con la docuserie, ¿vale? Afirmando que Antonio David maltrataba a Rocío, que, bueno, asegurando, llegó a asegurar en un clip que seguramente se reabriría la causa. Antes hemos tenido una psicóloga, ¿no? Experta en temas, ¿no? Que llevan para esas cosas, ¿no? Y es lo que yo llamo una falacia de autoridad, ¿no? Cuando tú llevas a un profesional, supuesto profesional, que con su cargo, ¿no? Con su título, con su profesión, ¿vale? Como Marta Corbal, pues te da unas declaraciones que se supone que tenemos que tomar como verídicas, ¿no? Irrefutables, por el hecho de que te las esté dando un profesional. Pues tenemos a Montse Suárez, otra de las demandadas. Para mí, Montse Suárez ha dicho muchas cosas, ¿vale? Pero para mí, la que corona, y es abogada, Esta es abogada. Y además iba en calidad de abogada, ¿vale? Sus colaboraciones en televisión son en calidad de abogada. Ha habido muchas, ¿vale? Pero la que corona, para mí, es esta. El ser es inocente. No. Y eso también lo quería aclarar. O sea, fíjate ya, con la euforia, ¿no? Que le pregunta a Jorge Javier, el ser es inocente, no le deja terminar la pregunta y ya salta ya. ¡No! ¡No! Y eso lo tengo que explicar. A ver, explícamelo, Montse. El ser no es inocente. Solo podría ser inocente si hubiera sido condenada ella por haber puesto una denuncia falsa. ¡Toma ya! ¡Oh! Abogada, O sea, ya no es que Antonio David no sea inocente como la gimnasia que querían hacer, ¿no? Que no podía ser inocente porque el término inocente implicaría que hubiera un juicio, ¿vale? Y saliera absuelto, ¿no? Era la gimnasia que hacían. Es como, mira, chicos, todos, imaginemos, ¿no? Todos de fábrica, voy a decirlo así, muy coloquial, ¿no? De fábrica somos inocentes. Ya te tienen que condenar para que no lo seas, ¿vale? Te tienen que condenar, te tienen que hacer un juicio, tiene que haber indicios y cuando te condenen ya en firme en todas las instancias, entonces eres culpable. No, ya no es eso. Ya no es que Antonio David no sea inocente porque no ha llegado a juicio. No. Ya es que Antonio David no es inocente porque después de él haber ganado esta causa, ¿no? Porque la justicia falló en contra de Rocío Carrasco, la archivaron la causa, ¿no? Digamos que la gana, ¿no? Pues después de eso, él tenía que haber denunciado a Rocío Carrasco por denuncia falsa y cuando condenen a Rocío Carrasco por denuncia falsa, entonces él sería inocente. O sea, fijaros la puntísima barbaridad que dice esta mujer, ¿vale? El ser está sometido a un auto de sobreseimiento provisional. O sea, que él está sometido a un auto de sobreseimiento donde él es el que sobresee la causa. O sea, él es el beneficiado en esa causa. De verdad, los colaboradores que han llevado son los colaboradores que merecía este documental, No ha sido juzgado, todos los que han venido por acá. Tremendo. Bueno, pues aparte de esto, esta mujer, por ejemplo, ha dicho cosas como que el documental... Bueno, esta payasada la han dicho varios, ¿no? Carlota Corredera lo decía a cada momento. Como que el documental servía para reabrir la causa. Anda y peínate. O sea, imagínate, ¿no? Tú necesitas pruebas para un juicio que has denunciado a alguien y te lo han sobreseído porque no han visto causas, ¿no? No han visto indicios de delito. Y entonces tú para poder recurrir, ¿no? Para poder abrir, ¿no? Para que te reabran esa causa, ¿no? Que está sobreseída, no te pueden admitir ninguna prueba que no sea una prueba nueva, un hecho nuevo, ¿no? Pues ¿qué es lo que haces? Pues vas a la tele, generas polémica, te llevas un par de kilos y venga, prueba nueva. Hombre, no funciona así, por Dios, qué barbaridad. Y ahora os voy a comentar sobre otros
demandados, que están en la lista, están demandados, pero yo sinceramente tengo mis dudas de que puedan ser condenados. De hecho, yo pienso que no van a ser condenados y que con esta gente Antonio David va a palmar las costas, ¿vale? Mira, tenemos por ejemplo a Quique Calleja, que os puede caer fatal. Yo sé que a mucha gente os cae muy mal y todo el rollo ese, ¿vale? Pero al final Quique Calleja dice: Antonio David está acojonado porque tiene un problema que seguramente se va a llevar por delante a su mujer. Hablamos de un problema de cárcel, tiene alzamiento de bienes, insolvencia punible. Olga firmaba lo que le ponía a Antonio David por delante y lo firmaba sin conocimiento. A ver, entiendo que es una imputación que puede dar a entender que piensa que Antonio David era culpable de ese juicio, ¿no? Del tema de alzamiento de bienes. Del tema de alzamiento de bienes, básicamente se habla bastante en esta demanda, porque el abogado de Antonio David y Antonio David pues han considerado que también lo estaban imputando en falso de ese delito. A ver, en los momentos en los que se está hablando de ese tema de alzamiento de bienes, mucha gente pensábamos que ese era un juicio, y yo creo que mucha gente lo pensaba, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí, que ese juicio lo tenía más complicado, ¿vale? Ese juicio pues tiene una serie de ingredientes y de movidas, ¿no? Pues era un juicio preocupante, ¿no? Entonces, el hecho de que Olga pues no supiera, ¿no? Los movimientos, ¿no? O que Antonio David estuviera asustado, que estuviera acojonado, como dice Quique Calleja, me parece libertad de expresión, la verdad. Sinceramente, me parece libertad de expresión. No hemos conocido porque no lo han filtrado, no han trascendido, ¿no? Aquí como no sé el por qué, pues esa sentencia no nos la han dado, no la conocemos, ¿no? Pero no conocemos los motivos por lo que al final se absuelve a Antonio David. Pero bueno, presunción de inocencia y ya está, ¿no? Ha sido absuelto, lo ha ganado, de puta madre. Yo me alegro, no es que le des el mal, pero hablar de ese tema, ¿no? En un momento en el que la cosa pintaba chunga, pues no me parece como condenable, ¿no? Y luego Quique Calleja habla también del tema de que Rocío Flores estaba muy influenciada por su padre, que el padre pudo haberla manipulado, pudo haberla usado, ¿no? En plan, mira, yo esto me lo tomo como una cosa que también es libertad de expresión, ¿vale? O sea, el hecho de que Antonio David maneje un poco los hilos, incluso a la hija le haya aconsejado cómo actuar en televisión, a mí me parece que esto también es una opinión amparada totalmente en la libertad de expresión en base a lo que hay, ¿vale? Las entrevistas cada uno, cada el otro. A mí esto no me parece nada malo tampoco, ¿vale? Y luego también habla Quique Calleja de que Antonio David es mala persona, de que le parece que se ha portado mal con Rocío Carrasco. A ver, yo todo lo que he visto en la demanda respecto a Quique Calleja, entiendo que pueda ser del desagrado de Antonio David, entiendo que pueda ser incluso algunas veces una crítica mordaz, ¿vale? Pero para que tenga la envergadura de que lo condenen, personalmente creo que no, ¿vale? A no ser que me haya saltado algo así más grave. Habla mucho de los temas, Quique Calleja habla mucho de los temas de los encuentros con las mujeres de Antonio David, que me parecen payasadas también, tenga la veracidad que tenga, porque de hecho algunas historias pues tienen veracidad, como por ejemplo la de Nuria Bermúdez, que esta la ha comentado mucho Quique Calleja. Y de repente me dice, ¿qué te parece si tú te quitas ese vestido negro tan bonito y yo me quito esta ropa tan incómoda? Nos metemos en el edredón y seguimos hablando. Digo, pues menos mal que es tímido. ¿Cómo que os metéis en el edredón? Sí, abren la cremallera. Debajo del edredón. No, debajo del edredón. Ah, debajo del edredón. Por cierto, creo que me he saltado a Belén Ro. Pero es que de Belén Ro tengo mis dudas, ¿vale? No sé ni si sí ni si no. Es amiga de Rocío Carrasco. Ella puede tener su perspectiva también. Ella opina que desde su opinión Antonio David ha maltratado a Rocío Carrasco. De Belén Ro estoy ahí, ¿vale? Isabel Rábago. De Isabel Rábago me parece también un completo error haberla puesto en esta demanda. Independientemente de que yo tenga la misma postura que ella, que evidentemente todos sabéis que no tengo la misma postura que ella en ese procedimiento, ¿vale? En todo lo que ha sido la docuserie, las opiniones que ha dado y demás, no encuentro tampoco nada que tenga la envergadura como para ser condenada y pase la línea de la libertad de expresión, teniendo en cuenta quién es Antonio David, quién es Rocío Carrasco y el contenido que hacen y de lo que han vivido, ¿vale? De lo que se han lucrado toda la vida. Isabel Rábago cuestiona a Antonio David por exponer tanto a sus hijos en la prensa. Por aquí os estaré poniendo algún ejemplo, ¿vale? Aunque podríamos poner muchos más. Esto te puede parecer mejor, te puede parecer peor, pero bueno, al final es que sí, ¿no? Los ha sacado en la revista, los ha tenido ahí dando declaraciones también en algunas ocasiones, hablando por ello, ya te digo. También le meten en la demanda a Isabel Rábago el tema de que Antonio David muchas veces mueva hilos, ¿no? Y haga como para que otra gente diga las cosas por él. Fidel niega absolutamente que dijera y que llame a los hermanos de su mujer inmigrante. Lo niega rotundamente. La cuestión es por qué Gloria saca este tema aquí, justamente en este momento. ¿Por qué lo saca? ¿Con qué intención lo saca? Eso es lo que quiero explicar. Los compañeros de Salva me han confirmado, por boca de una persona que estaba presente, que la persona que le cuenta la historia de que Fidel llamaba inmigrante a Gloria Camila es Antonio David Flores. Entonces, cuando yo hablo del mismo discurso y hablo del mismo guión en diferentes bocas, es el mismo.
el que yo le he escuchado a Antonio David Flores, el que yo le he escuchado a Amador Moedano. Ellos están cansados de estar desmintiendo constantemente historias, porque absolutamente nada de lo que dicen se les da crédito. Si enseñan documentos no tienen credibilidad. Si se equivocan en una fecha no tienen credibilidad. Entonces llega un momento que tú ya te tienes que empezar a plantear otras cuestiones. ¿Por qué Gloria Moedano planta aquí un tema que efectivamente Antonio ha contado hace muchísimos años? Nadie le ha dado la importancia que se le está dando ahora. Exacto. Y eso es lo único que quería decir, que aquí el foco no es Antonio Rossi o enfrentar a Antonio Rossi o a Fidel. Ya está, aquí son dos versiones. Yo no estaba, tú no estabas, yo me creo a mi compañero, también me creo cuando Fidel me lo desmiente. Para mí es importante el contexto. Quiero dejar claro una cosa, para todo el mundo, para todísimo el mundo. Llamar inmigrante de manera despectiva a una persona es bajo, lo más bajo que puedes hacer. ¿Queda claro? Pues eso yo lo quiero dejar clarísimo. Claro, tú también. Pones el foco en que, digamos, en Antonio David Flores, que han utilizado, porque se ha dicho que han utilizado el uso la historia de una eso. información que lleva rulando en los medios de comunicación desde hace más de 13 años, que los protagonistas niegan y que el compañero que estaba allí presente lo sigue confirmando. Ya está. Y que cuando se le pregunta a Antonio David, a Amador Moedano determinadas preguntas, las pacta, con el objetivo de hacer daño a Fidel y a Rocío, porque cuando no se puede atacar a Rocío, se ataca a Fidel. Isabel, enseguida te voy a dar la palabra, Antonio, de verdad. No te he desacreditado en mi vida, no lo voy a hacer ahora. Vale, pero es que precisamente... Porque yo te respeto y creo que tú a mí también. Sí, pero no me estabas metiendo antes, o he entendido que me has metido en un saco. Lo has entendido mal. Que esto es algo que, en mi opinión, sí que es así. O sea, Antonio David muchas veces, cuando él no quiere decir algo, maneja ahí un poquito a la gente para que lo suelten ellos. Ya pasó, por ejemplo, con lo de Maciel, ¿no? O con Amador Moedano. ¿Preparaste con Amador Moedano su última entrevista en el Deluxe para perjudicar a Rocío Carrasco? Sí. ¿Por qué? Bueno, te lo estoy explicando. O sea, no fue un pacto como tal, fue una conversación fuera, en la playa, y en esa conversación él contó una serie de cosas que yo después las recogí aquí dentro para que él después pudiera dar las explicaciones. Porque él estaba dolido precisamente por eso. Se hace mucho también. Se suele hacer. A la pregunta. ¿Preparaste con Amador Moedano su última entrevista en el Deluxe para perjudicar a Rocío Carrasco? Antonio David ha dicho que sí. Y Copérnica dictamina que lo que ha dicho es... Pero entonces me viste en el Deluxe cuando María Patiño, que hubo un conflicto que no veas, que María Patiño te lo dijo, que había existido una conversación y tú lo negaste tajantemente. Eso es un modus operandi. A ver, ¿lo negaste, Antonio David? No recuerdo lo que le dije a María Patiño, pero sí... ¿Qué cojones? Aquí mismo en YouTube también nos lo ha hecho. A mí lo único que me hizo fue lo de la llamada para que preguntara a la amiga de Marta en el directo de Javi de Hablando Claro. Eso creo que lo hablamos en un... No sé si lo hablamos en un directo o en privado. O sea, Javi de Hablando Claro entrevistó a Nuria, que en ese momento se estaba peleando con Marta, ¿no? Y Nuria, esa entrevista, entiendo que era enfocada a dejar mal a Marta o a denunciar algún comportamiento de Marta, ¿no? Y Antonio David estaba detrás de esa entrevista. Bueno, me escribió, ¿estás viendo la entrevista? Le digo, sí, te hace esta pregunta y hace esta otra. Y yo la hice y luego me sentí y se lo dije a mi marido, digo, es que me he sentido súper manipulada. O sea, te pidió que tú hicieras unas preguntas en Superchat para Nuria. En el chat, sí, la gente le decía, Javi, lea Consuelo. ¿Qué pregunta era? Hostia, si ella estuvo con Marta con un chico de no sé qué, ¿te acuerdas con aquel chico con el que se le relacionó? O sea, Antonio David te pidió una pregunta que iba enfocada a sacar algún trapo de Marta de que si estaba enrollado con un tío o con otro tío. Tía, fuerte eso, ¿eh? O sea, porque claro, es que eso al final es un poco, ¿no? Que está el... Que yo le dije a él, uy, es verdad, a mí esa noticia me suena, si yo creo que la toqué en su momento. Luego está esto, ¿no? Yo creo que ha pasado que se están sacudiendo muchas conciencias. Puede ser porque la gente se ha pasado criticando a Rocío Carrasco y la han machacado mucho, o sea, tampoco... Y que se están quitando muchas caretas y que nos estamos enfrentando a algo que quizás no todo el mundo tiene interiorizado, ni lo entienden ni comprenden y ni lo quieren comprender. A mí, lo que yo estoy deseando ver este capítulo, y estoy encantada que me hayáis invitado, porque creo que vamos a entrar en un terreno muy complicado. El más complicado para Rocío Carrasco, y además, una vez más, se ve obligada a sacar absolutamente
absolutamente toda la documentación para que incluso mañana se siga cuestionando su testimonio, porque estoy convencida de que se va a cuestionar y vamos a ver cómo se vive este tipo de episodio desde la perspectiva cuando tú recurres a la justicia y la justicia a veces te deja desamparada, que me parece libertad de expresión, la verdad. O sea, no me parece que esté imputando nada a Antonio David. Daros cuenta que además es lo que os estoy diciendo, o sea, es que Antonio David parece que está demandando que se tenga mala opinión de él en algunas de las cosas que ha metido. Tú puedes pensar que Antonio David es un trilero, que es un falso, que es infiel, incluso tú puedes pensar que no ha tratado bien a Rocío Carrasco. Lo que no puedes imputarle es un delito de maltrato, ¿vale? Lesiones físicas, lesiones psicológicas, eso es lo que no le puedes imputar, ¿vale? Robar, ese tipo de cosas, ¿no? Estafar, pero que tú tengas una mala opinión de él, no, es que no, eso no es condenable. Y menos, repito, en el contexto de lo que es Antonio David, ¿vale? Y de lo que ha vivido toda la vida. Lo que estamos viendo de esta terrible historia, absolutamente para todos, es que tú ahora mismo estás poniéndote en el papel de una mujer que durante 20 años ha estado absolutamente derruida, destruida, en casa, con tratamiento psiquiátrico, que ha intentado cosas que tienes que estar en muy malas condiciones. Sí. Tú ahora estás viviendo esa situación, pero bueno, la buena noticia es que una puede estar destruida 20 años, absolutamente derrumbada, humillada, señalada, como ha estado Rocío Carrasco, pero ahora está bien. Olga. Pero Isabel, ahí te voy a decir una cosa y se lo voy a decir a todo el mundo. ¿Tú crees que ella debería de haberse callado? Isabel, ahí te voy a decir una cosa y no sé si me pondré... Me da exactamente igual. Que no miren a mi marido, que miren más cerca. La gente que quieren a Rocío Carrasco, que, por ejemplo, si tú la quieres, que la ayuden, por favor, que la ayuden. ¿Vale? Simplemente eso, que la ayuden, pero que no miren a mi marido, que no lo miren. Esa frase, me da exactamente igual, que no miren a mi marido, es lo único que pido, ¿vale? Esa frase la has dicho en Supervivientes. Vale, pues lo vuelvo a decir, Isabel, lo vuelvo a decir. Y yo te pregunto, lo vuelvo a decir, Isabel. Y yo te pregunto, ¿a quién tiene que mirar Rocío Carrasco? Te vuelvo a decir que las que le quieren, de verdad, que la ayuden, que te digo yo una cosa, que si necesita ayuda para esos niños, para juntarlos, soy la primera, ¿vale? Porque no tengo ninguna maldad. ¿A quién acabas de señalar? Soy la primera. Pero que te estoy diciendo que no miren a mi marido. ¿A quién acabas de señalar? Ya estoy cansada de que miren a mi marido, que miren a gente que tiene más cerca. ¿A quién has ¿vale? señalado? A gente que tiene más cerca. cerca. Señalado? Ya no te digo más, ¿Quién tiene cerca a Rocío Carrasco? ¿A quién tiene cerca? No, pero es que me lo ¿A quién tiene cerca? ¿A tus hermanos? No. ¿A Fidel? Claro. A gente que tiene más cerca, simplemente, Isabel. Al jardinero. Bueno, de hecho, en varias ocasiones Isabel Rábago se ha pronunciado sobre el tema, manifestando que Antonio David era inocente. Hay montones de titulares en la prensa que puedes encontrar donde Isabel manifiesta que Antonio David es inocente porque la justicia lo ha determinado así. Lo siento mucho. Aplaudo su decisión de hablar, lo aplaudo porque sé que ella no tiene miedo y no hay que tener miedo para hacer estas declaraciones. Ella es la única que puede llamar maltratador a Antonio David Flores y es importante recordarlo, porque no existe ninguna sentencia que condene a Antonio David Flores. Es más, tampoco Antonio David Flores puede decir que ha sido absuelto, porque tampoco ha habido un juicio, ¿vale? Es importante. Ella le llama maltratador y le señala directamente asumiendo las consecuencias, porque ella asume las consecuencias que va a tener. Que yo digo que lo mejor que le puede pasar ahora mismo a Rocío Carrasco es una querella por parte de Antonio David. O sea, y sé por qué lo digo. Pues nada, pues ya le han hecho el favor, ya tiene el regalo. No sé si le ha gustado tanto o no. Y luego también Alonso Caparrós, lo veo más o menos parecido a lo de Isabel Rábago. Son opiniones que podemos estar más o menos de acuerdo, ¿vale? Pero es lo que os he dicho, ¿vale? Criticar a Antonio David y pensar muy mal de él y de cómo se ha portado, ya sea con Rocío, ya sea con la manera de gestionar con los hijos, lo que quieras, ¿vale? Me parece libertad de expresión. Yo en Isabel Rábago, Quique Calleja, Alonso Caparrós y tengo mis dudas con Belén Ro, ¿vale? Creo que no va a haber sentencia condenatoria y creo que Antonio David va a palmar las costas, ¿vale? Que al final le seguirá saliendo bien porque la demanda es muy grande, la demanda es muy tocha. Seguramente con las productoras y con la cadena la va a ganar, ¿vale? Creo que es indiscutible. Con los presentadores yo creo que también y con algunos otros colaboradores, como os he dicho, pues seguramente también. Luego hay otras personas a las que no ha demandado, no entiendo el por qué. Por ejemplo, en la demanda se hacen menciones a Ana Pardo de Vera. No sé si recordáis a Ana Pardo de Vera, pero vamos, me parece una ridícula de mucho cuidado. Creo que es la directora de uno de los panfletos estos progres, no sé si el Público.es o el Plural, alguno de estos, ¿vale? Su hermana está imputada en estos momentos por una movida gente del gobierno, ¿vale? De lo que estáis haciendo. Es juego sucio y lo sabes. No, Mi hermana fue a declarar como y testigo efectivamente porque yo la era defendí presidenta muchas de veces Adif. y trabajó en gobiernos del PP y en todos los
gobierno. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que ahora tenemos que poner el ventilador? Ana, a mencionar a mi hermana. Vale, pero lo que te estoy diciendo, tú porque estás hablando de las empresas... con estos temas. Vale, pero tú que estás... Nadie nos rectificó. Mira, no te de atrevas verdad, a decir que mi hermana hizo algo ilegal. Que tengáis que salvar a Begoña, a la mujer del presidente, de toda la corrupción en la que está metida. No te pero atrevas. Poner el ventilador no es oportuno. El ventilador lo has puesto tú con mi hermana. Y eso me parece indecente. Tú, lo estás poniendo tú. Indecente lo que has hecho tú. Mencionar aquí a toda la familia de Feijóo, a la familia de Ayuso y a todos. Bueno, vale, pues al final, por lo visto, la hermana está imputada, ¿vale? Se puso así en ese programa con esa mujer y por lo visto está imputada. También hace poco fue viral y tuvo una movida porque cogió y le tiró el micrófono a Bertán Endongo, conocido en redes como el negro de Vox, que además mientras le tiraba el micrófono hizo algunos comentarios que a mí me parecieron bastante racistas, ¿no? A un negro. Toma, recógelo como un gorila. Y luego salió a decir que no, que ella no le había dicho gorila, que no le diría nada así racista porque ella es animalista. Porque había mucha gente que preguntaba... Es que digo yo gorila, pero si yo soy animalista. Quiero decir, para mí eso no sería un insulto. Sí, que no es un insulto que tú tienes, digamos, interiorizado. No, porque soy antirracista. O sea, quiero decir, no pienso como ellos. Ellos piensan... Pero además, gorila, yo jamás, nunca utilizo. También te digo que me hace un poco de gracia entonces ahora pensar que Endongo se ha insultado a sí mismo. Pues ya está, que dice Marina que Endongo se insultó a sí mismo. Esta mujer, Ana Pardo de Vera, por aquí encontré que al parecer ya ha tenido alguna condena de rectificación por comentar alguna noticia inexacta, vamos a llamarlo así, pero también tuvo que disculparse para hacer un acuerdo extrajudicial con Rafael Marcos. No sé si os acordaréis que Irene Montero la condenaron por llamar maltratador a un hombre, que por cierto lo entrevisté yo aquí en este canal, Rafael Marcos, que bueno, pues tuvo una especie de caso como el de Juana Rivas con su ex, también una tía de estas de Podemos, ¿vale? Todo el tema este. Pues Irene Montero fue condenada. Ana Pardo de Vera tuvo que salir a pedir perdón porque no solamente le llamó maltratador, le llamó incluso abusador. El 26 de mayo de 2022 me equivoqué con un dato e imputé una condena por pederastia a un hombre, Rafael Marcos, que no la tenía. Lo confundí con otro condenado en el llamado caso Infancia Libre o de Madres Protectoras. Quiero pedir disculpas y rectificar por ello. Lamento muchísimo el daño causado y quiero dar las gracias también a Radio Televisión Española, a su dirección, a la dirección de La Hora de la 1, a Marc y a Silvia, porque es verdad que conozco las políticas de colaboración de este programa, que siempre me ha dado total libertad de expresión y total libertad de opinión, pero esto no era una opinión, era un dato equivocado y era un dato grave. Por ello reitero mis disculpas también al ente público, a mis compañeros de mesa, creo que no estabais ninguno de vosotros cuando se produjo, pero igualmente lamento muchísimo el error y bueno, me equivoco pero no miento. Gracias. Vamos, las disculpas que las podemos llamar disculpas muy entre comillas. Bueno, pues con Antonio David Flores no fue diferente. Antonio David Flores tuvo la misma suerte que Rafael Marcos y esta tipa estuvo ahí sentada imputándole todo lo imputable y todo lo que le dio la gana. Es un caso de maltrato psicológico continuado tipo de los que he visto muchísimos y nos manda un mensaje muy claro. La violencia machista no entiende de clases. Tenía muchos más clips preparados sobre Ana Pardo de Vera, pero no voy a ponerlos todos porque el vídeo ya está quedando larguísimo, ¿vale? Si queréis vídeo sobre la demanda, sobre cada uno de los personajes que están demandados, ¿vale? Si queréis que entremos sobre cada uno de ellos, compartir esto a saco, darle like, suscribiros a saco, ¿vale? Si yo veo que este vídeo explota tremendamente, ¿vale? De suscriptores, de like, de comentarios y tal, ¿vale? Hago un vídeo, hago una serie, ¿vale? O sea, hago una serie con cada uno de los demandados. Pero vamos, a mí lo que más me llamó la atención de Ana Pardo de Vera es el hecho de que encima mentía. Pues siempre miente, ¿vale? Se inventa datos, se inventa cosas, ¿no? Para perjudicar a los contrarios, ¿no? Ideológicos. Y se inventó por la cara que en España había más jueces hombres que mujeres. Los tribunales en los que, por cierto, la mayoría de los que mandan son hombres. Y siguen siendo hombres. Entonces, hasta que no exista una perspectiva de género, es decir, hasta que empecemos a mirar que las mujeres tienen sus propios problemas por solo el hecho de ser mujeres. Dato que es completamente falso. En España, las mujeres representan un 57,2% de los jueces, ¿vale? Y el contrario, pues hombres. Además, me acuerdo que este dato lo repitió en numerosos episodios, ¿eh? O sea, lo dijo varias veces, que había más hombres que eran jueces y por eso la justicia era patriarcal. Bien, pues a Ana Pardo de Vera, que es a donde voy, que estamos hablando de ella y ella no está demandada. O sea, me sorprende que Ana Pardo de Vera no esté demandada. Tampoco está demandada Belén Esteban. Belén Esteban, para mi gusto, sí que hizo varios comentarios que
que podrían ser condenables, ¿no? Y me llama la atención que no esté demandada. Ella, por ejemplo, Belén Esteban, dijo algo así como que era testigo y que sabía que Antonio David amenazaba, insultaba y trataba muy mal a Rocío Carrasco, y que conoce un montón de personas más que se pondrían por delante, ¿vale? Como testigos del infierno que ha vivido Rocío Carrasco durante 25 años, ¿vale? Pues esta tampoco está demandada, Belén Esteban, por lo que sea, ¿vale? Luego, otra que me llama la atención que no esté en la lista y que me parece cagada gordísima, no sé por qué habrán tomado esta decisión, es Irene Montero. O sea, acordaros de los tweets que puso Irene Montero, ¿vale? No sé si el editor se los podrá recuperar y estarán por aquí por la pantalla, ¿vale? Básicamente dijo: el testimonio de Rocío Carrasco es el de una víctima de violencia de género, ¿vale? Y puso un hilo la noche del documental tratando a Antonio David, un ciudadano, tratándolo de maltratador, ¿no? Irene Montero, que esa sí fue condenada por Rafael Marcos también, ¿vale? Ana Pardo llegó a un acuerdo, pero Irene Montero no. Irene Montero y Ángela Pam fueron condenadas. Además, creo que fueron cantidades altas. 18.000 euros creo que fueron, ¿vale? Por aquí también os lo estará poniendo el editor, ¿vale? Bueno, pues sin embargo, Antonio David puso este tuit el 14 de octubre del 2022 y por lo que sea, pues no se atrevió a denunciar a Irene Montero. No sé el por qué. La verdad es que no tengo ni puta idea, porque esta yo creo que la ganaría. Y luego otra que me parece una barbaridad que no esté metida en la macrodemanda es la Cristina Cárdenas, ¿vale? Que aquí os estoy poniendo un tuit donde básicamente habla mal de los hijos, asquerosa vida, ¿no? A Rocío Flores, que el hijo es retrasado. Esta persona dijo que el hijo de Antonio David y Rocío Carrasco era retrasado, ¿vale? Mira, ahí está Rocío Carrasco dándole un abracito, ¿vale? Ya sabéis que le gusta llevarse bien con la gente que se mete con los hijos, como por ejemplo Kiko Hernández. Bueno, pues esta mujer de dudosa credibilidad... Uno, dos, Freddy viene por ti. 3, 4, cierra la puerta. 5, 6, toma el crucifijo. 7, 8. Me estás asustando, ¿eh? Nunca más dormirás. El nivel, ¿no? Pues esta mujer se ha paseado por los platós, lleva años diciendo que tiene una cinta de audio de Antonio David pegándole a Rocío Carrasco, ¿vale? Me parece que Antonio David ha quedado fatal no metiendo a esta en la macrodemanda. No sé cuáles son los motivos, ¿vale? No sé si es que a lo mejor que no le va a pagar, ¿no? Me imagino que tirarán por ahí, ¿no? Los tiros, ¿no? Y hay una cosa que seguro que me estáis preguntando en la caja de comentarios, que hay una persona que al principio no salía en la lista de los medios, pero sí que está demandada y que casi me dejo sin mencionar, ¿vale? Esos carteles que habían aparecido en Málaga, donde se le señalaba como maltratador. Y cuestionamos que, a pesar de la investigación que realiza nuestra compañera Laura Roger, prácticamente encontramos 2, 3 carteles, pero ninguno más. Lógicamente hubo un juicio donde fueron a testificar vecinos, donde había cámaras de seguridad, cámaras que están cerca de donde estás tú, y que acreditaron que Antonio David era la persona que colgaba esos 2 o 3 carteles para señalarlo como maltratador. Estamos hablando de un perfil de una persona que ha tenido la capacidad hasta ahora de engañarnos a muchos, de darnos informaciones contradictorias. Sí, María Patiño también entra en esta demanda y los motivos pues son varios, ¿vale? Mira, esto que estáis viendo aquí es el rótulo que tenía Socialité, mientras que en las numerosas ocasiones que María Patiño se puso a decir que había juicios y había testigos y cámaras de seguridad que acreditaban que Antonio David había simulado, ¿no? El acoso, ¿no? El delito este de colgar carteles por todo su barrio llamándole maltratador, ¿vale? Al igual que Iván deja muy claro en el tema de del despido nulo, ¿no? Todo el tema del despido nulo, ¿no? Iván deja muy claro que ese vídeo, en concreto ese programa donde despiden a Antonio David, no es objeto, no forma parte de este procedimiento. Este sí que lo puede, porque no se pueden juzgar, ¿no? 2 veces lo mismo. Este sí que forma parte de este procedimiento. Una María Patiño que no sabemos, ¿no? La hemos visto dando bandazos, ha ido intentando colarse por todas partes. No sabemos en cuál de las dos posturas estaba, en la que ella verdaderamente siente y piensa, ¿no? Pero no es incompatible haber tenido un procedimiento penal y ahora tirar por lo civil, que precisamente además en esa absolución, en esa sentencia,
sentencia que la absolvía. Bueno, no sé si es una sentencia o un auto. Sí, era una sentencia porque llegaron a juicio. En esa sentencia absolutoria para María Patiño se le insta a Antonio David que lo intente por lo civil, ¿vale? Y aquí estaría. Aparte del tema de los carteles, pues también María Patiño ha afirmado en numerosas ocasiones que Antonio David es maltratador y ha ejercido violencia vicaria contra Rocío Carrasco. Insisto, que una madre que no puede estar con sus hijos se lo recrimines. Y tú siendo madre, y creía que eras buena tía. Pero y eso no está en los documentos, eso está en el sentimiento, el que tú utilizas. Pero eso tú que lo has visto, has estado un rato conmigo. No, te he visto hablar, te he visto hablar, ahora, ¿no? Te he visto en las redes hablando de Rocío como madre, y yo, que te he visto una tía empática, trabajadora, que además nos has ayudado a entender temas de salud mental, que tú no tengas la capacidad de saber lo que es la violencia vicaria. ¿Otra vez? Te prometo, más allá de los documentos, que puedes tener razón. ¿Otra vez, tía? Me has decepcionado. Violencia vicaria otra vez. Te hablo como... Pero a mí también, Raquel, tengo que decir. Pero que a lo mejor hay otras cosas. Pero te digo una cosa, que a mí me has decepcionado más en el terreno emocional que en el terreno de herencias de documentos, que no entiendo absolutamente nada, de verdad que no entiendo absolutamente nada. Pero a mí y Rocío Carrasco tampoco, y hay cosas de Rocío que yo tampoco comparto. Me has caído bastante. Bueno, que a lo mejor hablando hoy nos lo podemos remontar. Claro, o entendernos. Familia, sé que este vídeo me ha quedado larguísimo, largo de cojones, ¿vale? Últimamente estamos haciendo en este canal vídeos muy largos, ¿eh? O sea, a mí me gustan porque son vídeos bastante completitos, ¿no? Bastante... Pero joder, es que casi estamos haciendo películas cada día. Esto me está quitando mucho tiempo para los directos, pero bueno, al final mi canal principal es este y los directos son cosas secundarias, ¿no? Esta semana tenemos un directo especial, ¿vale? Porque me llamaron de una plataforma que todos conocéis para que le hagamos una entrevista a un productor muy conocido de una película que sale y se estrena esta misma semana también. Así que durante la semana tendréis noticias, ¿vale? Se lo haré aquí y voy a traer a Triumph, ¿vale? Porque mi Triumph lleva muy bien ese tema y ya sabéis que me encanta contar con él. Así que estaros pendientes del canal porque se vienen muchas cositas esta semana, ¿vale? Lo dicho, ¿ok? Si queréis que comente alguno de los puntos más extensamente, decídmelo en la caja de comentarios y like, compartir, todas esas cosas, que yo os vea muy activo, ¿vale? Para que yo me dé cuenta que queréis que siga cubriendo esta noticia, ¿vale? Nos vemos, guapos. Adiós.